Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. En desembarco del rey. Fortaleza Roja, sala principal. La noticia ya había llegado a la corte. Se estaban realizando los preparativos para el inevitable regreso de la familia real de su viaje a Dorne. Tommen, en particular, fue de los primeros en llegar a las orillas de desembarco del rey, esperando con ansias saludar a sus hermanos mayores. No había visto a Myrcella desde su partida de la capital. De acuerdo con la decisión de Davet, su boda con Margaery comenzaría a su regreso y la de Myrcella con Tristane 2 semanas después. Mientras revisaba varios documentos, la mano del rey Tyrion Lannister se preparó para el regreso de su sobrino. Lo acompañaban el maestro de los susurradores, Varys, y su tío, Ser Kevan, quien ahora había asumido el mando total de los ejércitos Lannister. Aún así, los informes que hemos recibido han sido muy extraños, comentó Tyrion. Varys tenía las manos cruzadas en las mangas. Han sucedido cosas más extrañas, amigo mío. Mis pajaritos me dicen que todo avanza con la mayor discreción posible, y ya se ha enviado un mensaje al norte antes de lo previsto. Lo que significa que el chico Stark probablemente determinará lo sucedido. Esperaría una represalia bastante brutal por su parte, considerando los acontecimientos actuales. Nadie lo discute, ni siquiera las multitudes que a menudo se preocupan de que podrían ser los siguientes. Tyrion, Varys y Kevan bajaron las escaleras hacia la bahía. Es casi gracioso, reflexionó. Mi hermano fue el guardia real más joven de la historia a los 16 años. Mi hermana se convirtió en reina a los 19. Cuando llegué a la edad adulta, mi padre me puso a cargo de todos los desagües y cisternas de Roca Casterly. Un fontanero de muy alta cuna, comentó el eunuco. El agua nunca fluyó mejor. Y toda la mierda acabó en el mar. Nunca esperé tener poder real. Así que, cuando David me nombró mano del rey. Eres bastante bueno como mano, ¿sabes? Jon Arryn y Ned Stark eran buenos hombres. Hombres honorables. Pero desdeñaban el juego y a quienes lo jugaban. Lord Tywin era un administrador brillante y un estratega maestro, pero incluso él tenía sus defectos. Tú disfrutas del juego, sí. Era lo último que esperaba. Y lo tocas bien. Al ver aparecer el martillo de guerra del rey Roberto, el grupo llegó con el resto del consejo privado, esperando a que el rey, la reina y su séquito desembarcaran. Incluso momentos antes de que el barco llegara al muelle, Tyrion y Tommen sintieron que algo andaba mal. Finalmente, vieron a Sansa envolviendo el brazo derecho de David sobre su hombro para ayudarlo a estabilizarse, con Myrcella y Jaime ayudándolos. Su rostro estaba tan pálido que parecía haber perdido algo de color. Tenía ojeras y estaba inyectado en sangre, como si estuvieran inflamados. David apenas podía mantenerse en pie, con las rodillas ligeramente dobladas y experimentaba dificultad para respirar. Tyrion, con aspecto preocupado, se acercó a ellos. ¿Qué pasa? Gran maestre, lleve al rey a sus aposentos. Vea qué puede hacer por él, ordenó Sansa apresuradamente. Serella, intenta convencer a las sectas para que nos presten las hierbas medicinales que creas que puedan ayudarnos. ¿Qué le pasa a mi hermano? Preguntó Tommen inquieto. David está muy enfermo, Tommen, respondió Myrcella. Estamos haciendo todo lo posible para que se sienta mejor, pero cada vez está peor. A pesar de estar delirante y algo desorientado, David negó con la cabeza, aún consciente mientras su cuerpo seguía luchando contra la enfermedad que padecía. Eso es, decirlo con amabilidad, tosió. Tyrion miró a Jaime, y el matarreyes asintió, mostrando su acuerdo con la situación. Ambos habían visto esta enfermedad antes y actuaron. Ser Barristan Selmy, mientras tanto, se acercó al séquito real y extendió los brazos. Me lo llevaré, sugirió. Sansa dudó, pero asintió comprensivamente mientras trasladaba con cuidado a David al Lord Comandante de la Guardia Real. Este gimió levemente y sintió náuseas. Cerró los ojos y se llevó una mano al estómago, intentando contener las repentinas ganas de vomitar. Myrcella extendió los brazos. Las cadenas del maestre tintineaban a cada paso. Venga, su gracia, tartamudeó. Vamos a encargarnos de usted. Antes de irse a atender la enfermedad de David, el joven siervo miró por encima del hombro. Parecía débil físicamente, pero aún así reunió la fuerza suficiente para pronunciar algunas palabras. Tyrion, gritó. ¿Cómo voy a estar? Tos. Indispuesto, tendrás que presidir las reuniones del consejo privado en mi lugar. Varys, Myrcella, Barristan y Randyll Tarly miraron a Tyrion, pero cada uno asintió firmemente ante la situación. David tenía más que decir. Y una cosa más, continuó.
Comienza con los preparativos, tos, tos. Para la boda de inmediato. Tos, tos. 2, de hecho. ¿Para quién? Uno para Tommen y Lady Margaery, y el otro, para Myrcella y el príncipe Tristane. Myrcella y Tommen miraron a su hermano. David, ¿estás seguro? Preguntaron, algo preocupados. Asintió débilmente. Prometí asegurarme de que se casaran a mi regreso, tos, tos. Voy a cumplir esa promesa. Ninguno dijo nada ni protestó, observando cómo Serella y Piselle se llevaban a David. Los gemelos Lionel y Cassana emitieron un leve sonido de incomodidad, y Cassana extendió las manos hacia su padre. Sus gritos de disgusto la hicieron ponerse inquieta, lo que a su vez la hizo visiblemente molesta. Papá, se quejó. A Sansa le dolía el corazón. David la amaba a ella y a sus hijos, y ya no podía pasar tiempo con ellos. Era comprensible, considerando su estado actual. Una vez que se recuperara, recuperarían el tiempo perdido. Shae y Tyrion lo notaron y se acercaron a ella. No se preocupe, su gracia, le aseguró Shae a su señora. Lo cuidaremos bien. Haz lo que puedas por él, le dijo Sansa. Lionel, Cassana, ambos necesitan a su padre. Lo sé. Te mantendremos al tanto de su estado. Ser Aris Corazón de Roble, de la Guardia Real, tras acompañar a la comitiva real de regreso desde Dorne, se aventuró a un lado con Jaime, Barristan y Lucius para discutir los detalles de seguridad. Olivar Frey, un caballero recién ungido, optó por montar guardia junto al rey para asegurar que no se permitiera la entrada a ningún sospechoso a menos que se le ordenara lo contrario. Breya acompañó a Sansa por los jardines de la Fortaleza Roja. Papá, 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 continuó Cassana haciendo pucheros. Sansa mesía a cada uno de sus gemelos. Lo sé, cariño, pero tu padre no se encuentra bien. Papá. 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 SHHH, SHHH. Por mucho que Sansa guardara silencio, las gemelas seguían lloriqueando y alborotando. Fue entonces cuando la reina recibió una visita inesperada. ¿Los niños están inquietos otra vez? Sansa parpadeó y alzó la cabeza. Ante ella se encontraba nada menos que Lady Margaery Tyrell, la prometida del príncipe Tommen. Claramente, la tomó por sorpresa por un momento. De hecho, Margaery es considerada extremadamente hermosa, con un cabello castaño, espeso y rizado, grandes ojos marrones y una figura esbelta pero femenina. Hermosa y vivaz, Margaery tenía una dulce sonrisa. «Eres Lady Margaery de la casa Tyrell, ¿no es así?», preguntó Sansa. Ella asintió. «Así es, su gracia. Hace tiempo que me casaré con el hermano del rey, el príncipe Tommen. Se ve radiante esta mañana. Gracias por sus amables palabras, Lady Margaery. Si le place, su gracia, ¿no me llamaría Margaery? Pronto seremos hermanas. ¿Son esas dos angelitas perfectas?». Sansa la miró. «Cierto, pero ¿por qué decirme esto a estas horas?». «Sí. Este es mi hijo, el príncipe Lionel», dijo antes de intercambiar miradas con la otra gemela, «y mi hija, la princesa Cassana». «Vaya, ¿no son adorables?», dijo y tomó a Sansa de la mano. Se levantó de su asiento en los jardines y acompañó a Margaery. «¿A dónde vamos?». Antes de obtener respuesta, Sansa reconoció que los escoltaban a una reunión privada en los jardines. Con el castillo tan abarrotado, al borde de un patio se alzaban dos estandartes que representaban el sello de la casa Tyrell. Una rosa dorada sobre un campo verde. Frente a sus altas puertas talladas, dos guardias con yelmos dorados y capas verdes ribeteadas de satén dorado, con la rosa dorada de Alto Jardín cosida en sus petos. Los guardias personales del dominio eran de hombros anchos y cintura estrecha, magníficamente musculosos. Dando unos pasos más en los jardines privados, Margaery condujo a Sansa ante una mujer marchita de pelo blanco que parecía una muñeca sentada a la cabecera de una mesa. «Su gracia», dijo, «es un honor para mí presentarles a mi abuela, Lady Olenna de la casa Tyrell». Sansa reconoció a Olenna como la reina de espinas por una de sus conversaciones anteriores con David meses atrás. Puede que Olenna Tyrell sea una anciana, pero su dominio de la política cortesana, las conspiraciones y la intriga es casi comparable al de mi abuelo Tywin Lannister. No la subestimes. Le advirtió. Si David se lo hubiera dicho hace unos años, su ingenuidad habría ignorado tales advertencias, pero Sansa había crecido y madurado con los años y se había tomado sus deberes como reina muy en serio. Este sería su primer encuentro con la reina de espinas. Olenna olía a agua de rosas. «Bésame, niña», le dedicó una cálida sonrisa de abuela. Obedientemente, Sansa besó a la anciana en la mejilla. «Es muy amable de tu parte visitarme a mí y a mi ingenua bandada de gallinas».
Gracias por invitarme, Lady Olenna, saludó Sansa cortésmente. Conocí a vuestros abuelos Stark y Tully, los señores Rickard y Oster, aunque no muy bien. Lord Rickard murió antes de que yo naciera, pero Lord Oster llevaba bastante tiempo sufriendo una enfermedad prolongada. Soy muy consciente de ello, su gracia. Aún así, al final anochece para todos, y demasiado pronto para algunos. Estoy seguro de que usted y el rey han tenido su parte de dolor. Lamentamos sus problemas al enterarnos de la enfermedad de David. El dominio reza por su pronta recuperación. Sansa miró a Margaery. ¿Cómo? Se corre la voz, pensó. Es usted muy amable al decirlo, respondió. Y me gustaría presentarle mis disculpas por Lord Renly, Lady Margaery. Fue muy galante cuando lo conocí. Es muy amable al decir eso, respondió Margaery. Olenna resopló. Galardo, sí, encantador y muy limpio. Sabía vestirse, bañarse y sonreír, y de alguna manera eso le dio la impresión de que era digno de ser rey, sollozó. Los Baratheon deben tener una idea extraña, sin duda. Debe provenir de su temperamento impulsivo o de su lejana relación con los Targaryen. Renly era valiente y gentil, abuela. A papá le gustaba y a Loras también. Loras es joven y muy bueno derribando hombres de sus caballos con un palo, dijo secamente. Eso no lo hace sabio, sobre todo considerando la suerte que tiene de seguir con la cabeza sobre los hombros después de desafiar insensatamente al guardián del juramento en un combate singular en la bahía de Aguas Negras. En cuanto a tu estúpido padre, abuela. ¿Qué pensará la reina de nosotros? Sansa sintió que la atmósfera cambiaba, y cada mención de la sedición del Ciervo y de la batalla de la bahía de Aguas Negras traía a la memoria recuerdos amargos y lejanos. Hay quienes no saben cuándo dejar atrás el pasado y avanzar, por temor a reabrir viejas heridas, sobre todo si les afecta directamente. Podría pensar que somos inteligentes. Al menos, una de nosotras, continuó la anciana antes de volverse hacia Sansa. Mira, ya le dije a David que advertí a mi familia de que lo que hacían era traición. Robert tiene 3 hijos y Renly un hermano mayor. ¿Cómo es posible que tenga derecho a esa horrible silla de hierro? Vaya. Dice mi hijo, ¿no quieres que tu querida sea reina? Ustedes, los Stark, fueron reyes, los Arryn y los Lannister también, e incluso los Baratheon por línea femenina hasta los Durrandon, pero los Tyrell no eran más que administradores hasta que llegó el mismísimo Aegon el Conquistador y asó al legítimo rey del dominio en el campo de fuego. A decir verdad, incluso nuestro derecho a Alto Jardín es un poco dudoso, como siempre se quejan esos horribles Florent. ¿Qué importa? Preguntas, y claro que no, excepto para soquetes como mi hijo. La idea de que algún día pueda ver a sus nietos en el trono de hierro hace que más se hinche como, ¿cómo se llama? Margaery, ¿eres lista? Sé amable y dile a tu pobre y medio tonta abuela el nombre de ese pez raro de las islas del verano que se hincha hasta 10 veces su tamaño cuando lo pinchas. Los llaman peces globo, abuela. Claro que sí. Los isleños del verano no tienen imaginación. A decir verdad, mi hijo debería elegir el pez globo como emblema. Podría ponerle una corona, como hacen los Baratheon con el ciervo, quizá eso lo haría feliz. Deberíamos habernos mantenido al margen de toda esta maldita tontería, si quieres mi opinión, pero una vez ordeñada la vaca, no hay forma de devolverle la crema a la ubre. Así que aquí estamos para llegar al final. ¿Y qué dices, Sansa? Sansa respondió. Pero si no me equivoco, los Tyrell pueden rastrear su descendencia a través de la línea femenina hasta Gard Mano Verde de los primeros hombres hace 10.000 años durante la era de los héroes, quien no solo fundó la casa Gardener, sino que también se convirtió en el primer rey del dominio. La reina de espinas resopló. También los Florent, los Rowan, los Oakeart y la mitad de las demás casas nobles del dominio. Dicen que a Gard le gustaba sembrar su semilla en tierra fértil. No me extrañaría que no solo sus manos fueran verdes. Su gracia, interrumpió Margaery, usted y sus hijos deben de tener mucha hambre después de un viaje tan largo de regreso a la capital. ¿Comemos unos pastelitos de limón? Sansa sintió un leve rugido en el estómago. Lionel y Cassandra extendieron las manos, inquietos. Su instinto maternal le sugería que ellos también debían tener hambre. El pastel de limón es mi favorito, admitió. Eso nos han dicho, declaró Lady Olenna, quien obviamente no tenía intención de que la callaran. Nos aseguraremos de que los niños reales también tengan comida. Coren, ¿vas a traer la comida o pretendes matarnos de hambre? Ven, Sansa, siéntate conmigo. Soy mucho menos aburrida que estos otros. Sansa se sentía casi incapaz de responder a cada petición, parpadeando levemente ante las pullas de Olenna.
Normalmente, su primera intención era dirigirse a ella basándose en sus modales, pero Lionel y Kasana insistieron aún más, obviamente exigiendo que les dieran de comer, así que se concentró en ellos por un rato y, conscientemente, acompañó a Margaery y Olena a una zona más apartada mientras los sirvientes del dominio traían un caldo de puerros y champiñones con una guarnición de dulces para Lionel y Kasana, y Lady Olena se adelantó para apoyar los codos en la mesa. Aquí tienen, cariños, coman ya, les dijo Sansa a sus hijos, tomando de vez en cuando una cucharada para alimentar a Kasana y Lionel con papilla endulzada, preparada con poco azúcar para asegurar que los niños comieran sano. Los gemelos compartían la misma reacción visible al probar productos extraños. Margaery y Sansa intentaron contener una risita cuando las caras de los gemelos se retorcieron antes de que Sansa limpiara sus caras sucias con una servilleta. ¿Conoce a mi hijo, su gracia?, preguntó Olena. ¿El señor de Alto Jardín? Lord Mace. Nos hemos encontrado en varias ocasiones en la corte cuando mi esposo lo nombró maestro de la moneda, respondió cortésmente. Un patán pesado. Su padre también lo era. Mi esposo, el difunto Lord Luthor Tyrell. Oh, lo quise mucho, no me malinterpreten. Un hombre amable, y bastante hábil en la alcoba, pero aún así, un patán espantoso. Sansa se horrorizó y sintió que se le enrojecían las mejillas al oír a Olena usar palabras tan vulgares en presencia de sus hijos, e instintivamente se taparon los oídos. Lionel y Kasana parecían igualmente confundidos, pero no les hicieron caso, pues solo tenían la vista fija en las gachas que tenían delante mientras Olena seguía hablando. Logró caerse de un acantilado mientras cazaba cetrería. Dicen que miraba al cielo sin prestar atención a dónde lo llevaba su caballo. Y ahora mi hijo hace lo mismo, solo que esta vez monta un cuerpo mitad león, mitad ciervo en lugar de un caballo. Un león no es un gato faldero, le dije. Un ciervo no es una criatura inofensiva y mansa del bosque, le dije. Pero solo se ríe entre dientes y me chasquea la lengua demasiado. Todos estos reyes harían mucho mejor si depusieran las espadas y escucharan a sus madres. Sansa se dio cuenta de que se había quedado boquiabierta de nuevo. Las demás mujeres de Alto Jardín y el dominio reían entre dientes ante el espectáculo, y solo cesaron un instante cuando Lionel, juguetón, le lanzó una cucharada de gachas a un pájaro cercano. No, Lionel. Con la comida no se juega, la regañó. Olena se dio cuenta. ¿Piensa el chico parecerse a su padre?, preguntó abruptamente. Es difícil decirlo, mi señora. Todavía está aprendiendo, pero todos los niños cometen errores y aprenden de ellos. Los hijos aprenden de sus madres, según me han dicho. Y pienso enseñarles mucho a los míos. Eso suena tranquilizador. Ahora, se inclinó, quiero que me digas la verdad sobre este chico real, este muchacho Tommen. Sansa se quedó paralizada, sintiendo una oleada de sospecha. ¿Tommen? ¿Y qué hay de él? Es el hermano menor de David. Sí, todos conocemos esa parte. Desde aquella repugnante matanza instigada por el deshonrado Joffrey, hemos estado escuchando historias inquietantes. Espero que no sean todas ciertas. Ni se te ocurra poner a Tommen en la misma categoría que ese horrible monstruo. Quiso decir la reina. En cambio, negó con la cabeza. El príncipe Tommen no se parece en nada a Joffrey, respondió. ¿Cómo? ¿Es amable? ¿Inteligente? ¿Tiene buen corazón y mano tierna? ¿Querrá a Margaery y la tratará con ternura, protegiendo su honor como si fuera el suyo? Margaery intervino. Voy a ser su esposa, su gracia. Solo quiero saber qué significa eso. Sansa sintió que se le tensaban los hombros. Desconfiando ahora por respeto al hermano de David, sus ojos se cruzaron entre Olena y Margaery. Había aprendido que los actores políticos que buscan cualquier tipo de ascenso a menudo intentan aprovecharse del carácter de alguien, algo que ella misma tuvo que aprender durante su tutela en Desembarco del Rey. Algo le decía a Sansa que tras el temperamento caritativo y sereno de los Tyrell se escondía una ambición astuta, si no despiadada, que buscaba aprovechar cualquier oportunidad como una flor que se dobla con el viento y el sol. Sin embargo, los Tyrell también tienen un vínculo familiar que la propia Sansa reconoce, aunque eso no le impidió sentirse algo aprensiva. Mi padre siempre decía la verdad, dijo. Lord Eddard, sí, tenía esa reputación. Tommen es un chico bondadoso. Un chico amable. Claro, a veces tropieza, pero de verdad que se esfuerza al máximo. Él se detuvo de golpe y se tapó la boca, sabiendo que había dicho demasiado. ¿El qué? Dijo Olena con impaciencia. Continúa, instó Margaery, la futura princesa consorte de Tommen.
Lionel y Cassandra dejaron de comer y alzaron la vista hacia su madre, que la observaba con curiosidad con sus grandes ojos azules. Sansa sabía que otros probablemente escucharían la conversación y que Varys se enteraría de lo ocurrido. Joffrey abusó de él cuando era pequeño, tanto física como emocionalmente, susurró, en voz baja para evitar cualquier atención no deseada, pero lo suficientemente alto para que sus dos invitados la oyeran. Mi esposo lo puso fin y lo protege. Así que pueden entender por qué Tommen se esfuerza por impresionar a los demás. No por llamar la atención, sino por su deseo de aprender. Lady Olenna Tyrell y su nieta intercambiaron una mirada. Ah, dijo la anciana, entonces los rumores eran infundados. ¿Rumores? ¿Qué rumores? Ahora que hemos vuelto a casa, podemos empezar a proceder con la boda como prometimos. Incluso Margaery quedó sorprendida. ¿Ya? Preguntó. Sansa asintió. Quienes juramos proteger no necesariamente llaman a mi esposo guardián del juramento por algo. Tu boda con el príncipe Tommen se celebrará antes que la de la princesa Myrcella con el príncipe Tristane de la casa Martell dentro de 2 semanas. Olenna mordió un trozo de queso. Entonces el señor Patán de Alto Jardín seguramente se enfadará mucho con el matrimonio de Margaery con la familia real. Y la palabra de un Tyrell vale más que todo el oro de Roca Casterly. Al menos lo era en mi época. Aún así, le agradecemos su honestidad, su gracia. Sansa no dijo nada más, solo observó cómo llegaban más sirvientes con un plato de pasteles de limón. El día parecía largo, con el sol brillando en el cielo. Su hijo y su hija, al parecer, ya habían comido lo suficiente y bostezaban, frotándose los ojos. Sansa mesía a los gemelos en cada brazo, intercambiando versos de vez en cuando con la reina de espinas y Margaery. Aunque tuvieran buenas intenciones, ¿qué sentido tenía todo este interrogatorio? Aunque sea una pequeña cantidad de información, debería resultar útil. Margaery pensó. Sansa la miró. Dices que quieres que seamos hermanas, amigas, pero no te arriesgues a perder nuestro favor otra vez. No le hagas a Tommen lo que Ser Loras le hizo a Renly. David no estará contento si se entera. En Invernalia, Robb fue visto acompañado por sus hombres, con Ser Roderick, Theon y Harald entrando en los patios de Invernalia, seguidos de Rickon y la salvaje Osa. El joven lobo había regresado recientemente del último hogar con su hermano menor Yosa, pero se sintió algo decepcionado cuando Lord Umber le dijo que nadie había visto ni tenido noticias de Bran. La Guardia de la Noche estaba demasiado preocupada por sus propios problemas y, aunque la amenaza de los salvajes parecía haberse disipado, el hijo de Greatjon, Smaljon, seguía convencido de que aún representaban una amenaza algún día. Después de todo, el último hogar es la fortaleza más lejana del norte, que ocasionalmente tenía que enfrentarse al pueblo libre. No nos dejó ir con él, se quejó Rickon. ¿A dónde? Preguntó Robb. Más allá del muro. Se supone que debo proteger a Bran. Ya ni siquiera puede caminar. Por los dioses, no, se sintió aturdido. Las tierras más allá del muro se consideran las más peligrosas, arriesgadas, vastas y en su mayoría inexploradas, con páramos polares inhabitables y temperaturas bajo cero. Todas ellas demasiado peligrosas. Recientemente se avecinaba una fuerte tormenta, por lo que ni siquiera la Guardia de la Noche pudo enviar a varios exploradores, y estaba ocupada recuperándose tras defenderse del enorme ejército del rey más allá del muro, Mance Rayder. Fueran cuales fueran las probabilidades, Robb sabía que su familia no estaría completa, incluso si un Stark regresaba con éxito. Al entrar al patio, Robb vio a su madre Catelyn de pie en el centro, con su esposa Talisa y su hijo Eddard. Su madre estaba visiblemente alterada y Talisa hizo todo lo posible por calmar a su suegra. Robb. Catelyn entró en pánico. Robb desmontó y se acercó. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Preguntó. Arya se ha ido. ¿Qué quieres decir con se fue? Talisa intervino. Tu hermana simplemente desapareció en plena noche. Enviamos varios exploradores para encontrarla y recuperarla, pero no han tenido suerte. ¿Cómo pudo irse así como así? Al menos dejó una nota explicando por qué. Catelyn negó con la cabeza. No, Robb, no. Todas sus pertenencias siguen aquí. No, no dejó ninguna nota. Se fue. El pequeño Ned estaba visiblemente molesto por la angustia de su abuela, lloriqueando y quejándose. Robb sentía que no podía mantener unida a su familia. ¿Por qué no buscas ayuda? Sugirió Theon. ¿Y quién podría ayudarnos? Insistió Harald, dubitativo. Ser Roderick intervino. Si Lady Arya ha desaparecido, podríamos pedir ayuda a la corona. Las casas Stark y Baratheon están unidas por lazos de sangre tras el matrimonio del rey David con tu hermana.
La reina Sansa debería poder ayudarnos en la búsqueda. Lo último que recuerdo es que Lady Stark y Davet no se separaron en buenos términos, señaló Theon. Catelyn lo notó, aparentemente un poco más tranquila. Eso fue hace mucho tiempo. Pero Ser Rodríguez tiene razón en esto, si alguien puede encontrar a alguien desaparecido, ese es el maestro de los susurradores Varys. Iré a desembarco del rey, ofreció Robb. No, se negó su madre, siempre debe haber un Stark en Invernalia. Yo iré, madre. Robb, no, simplemente no lo hagas. Robb no dijo nada mientras Catelyn recogía todas sus pertenencias. En lugar de dejarla ir sola, Ser Rodríguez y unas cuantas docenas de guardias se ofrecieron a acompañar a la matriarca Stark en el largo viaje a desembarco del rey con la intención de solicitar ayuda al trono de hierro para localizar a uno de los suyos. Enviaré un cuervo a la capital para informarles de nuestra difícil situación, recomendó el maestre Luwin. Hazlo, ordenó Robb. Theon sintió un fuerte dolor de cabeza. Un problema resuelto, de alguna manera, terminaba con otro surgiendo en su lugar. Sobre todo con el cambio de estación en el norte. Los Greyjoy sintieron que empezaban a caer copos de nieve. Los Stark estaban bien, al final, el invierno se acerca. Y el norte siempre era el primero en sentir los cambios de estación. Mientras Robb y Talisa entraban en las habitaciones que compartían mientras Catelyn y Ser Rodríguez partían de Invernalia, Theon fue llevado aparte por el maestre Luwin. Hay algo más, dijo el anciano, algo que no se puede compartir delante de Lord Stark. Theon parecía confundido. ¿Qué es eso? Luwin desveló un pergamino. Ha llegado un cuervo de Dewood Motte. ¿Tu hermana, qué pasó? Lo que vino a continuación fue una auténtica bomba. Tu hermana, se ha escapado. En desembarco del rey, el gran septo de Baelor. Tommen, ahora de 15 años, se encontraba frente a la estrella de 7 puntas dentro del gran septo de Baelor, escuchando el resonante tañido de las campanas y los vítores y gritos de la gente desde afuera. Hoy era un día importante para él, ya que era el día de su boda con Margaery. Los invitados eran principalmente de su propia familia. Su hermana Myrcella, sus tíos Tyrion y Jaime. La única persona importante que faltaba era su hermano, Davet, quien permanecía postrado en cama debido a su enfermedad. Hermano, dijo en voz baja. Miró a Lord Mace Tyrell, quien acompañaba a su hija por el pasillo cerca de las escaleras hacia la estrella de 7 puntas. Tommen examinó a su futura esposa. Margaery estaba preciosa con su fina seda marfil, encaje miriano y perlas de aljózar, luciendo una capa de doncella hecha con 100 rosas doradas cosidas a terciopelo verde. Mace condujo a su hija hasta la entrada de las escaleras, bajó la cabeza y retrocedió mientras el Septón Supremo abría el libro sagrado de la fe. Recordando los sucesos de la boda de su hermano, Tommen, con instruccionismo, le quitó la capa de doncella de los hombros a Margaery y la envolvió en la capa de su familia, detallando los sellos de la casa Baratheon antes de abrocharla. En ese momento, pasó de la protección de su padre a la del príncipe Tommen. Sus manos y las de Margaery estaban unidas y atadas en un nudo, simbolizando su unión. El Septón Supremo carraspeó. Señores y damas de la corte, comenzó, estamos aquí ante los dioses y los hombres para presenciar la unión de un hombre y una mujer. Que se sepa que Margaery de la casa Tyrell y Tommen de la casa Baratheon son un solo corazón, una sola carne, una sola alma. Continuó mientras el nudo de Tommen y Margaery se deshacía. Maldito sea quien intente separarlos. Ante los 7, selló estas dos almas, uniéndolas como una sola por la eternidad. Se tomó un momento para mirar a Tommen y Margaery. Mírense y digan las palabras. Con eso, Tommen y Margaery se giraron para mirarse a los ojos. Padre, guerrero, madre, doncella, anciana, extranjera, soy suyo y ella es mía. Desde hoy, hasta el fin de mis días. Padre, guerrero, madre, doncella, anciana, extranjera, soy suya y él es mío. Desde hoy, hasta el fin de mis días. Con este beso prometo mi amor, declaró Tommen. Con este beso te prometo mi amor, repitió Margaery. Tras recitar sus votos, se besan. Fue un beso ligero, pero tierno. Myrcella los observa desde la multitud, aplaudiendo a su hermano menor con su prometido Tristane. Su boda estaba a la vuelta de la esquina una vez que la de Tommen se completara. Fue un día feliz para los recién casados, pero incluso entonces, sabían que no sería lo mismo sin su hermano mayor. Aún así, los recién casados se giran hacia la multitud, tomados de la mano. Mientras los invitados aplaudían, el príncipe Tommen y la ahora princesa consorte Margaery intercambiaron miradas y se sonrieron. Comparada con la magnificencia de la boda de Davet y Sansa, la de Tommen fue un evento modesto y pequeño. Algún tiempo después,
En sus aposentos, Tommen y Margaery respiraban con dificultad. El sudor se les pegaba al cuerpo mientras intentaban recuperar el aliento. Al otro lado de la habitación, sus ropas estaban esparcidas, lo que indicaba que el príncipe y la princesa consorte habían consumado su matrimonio. Tommen, a pesar de su inexperiencia, terminó bastante rápido. Margaery, por su parte, se secó la frente mientras se cubría con las sábanas, desnudas, con una mano y se secaba el semen pegado a sus muslos con la otra antes de girarse sobre su lado derecho para contemplar a su real esposo. Su segundo esposo. Tommen estaba agotado, pero seguía consciente de la presión de los suaves y cálidos pechos de su esposa contra su piel desnuda. Sus cuerpos desnudos seguían entrelazados. Giró la cabeza a la izquierda y pronto la miró a los ojos. ¿Te hice daño? Jadeó nervioso. Margaery parecía divertida con sus breves habilidades amorosas. Ay, mi dulce príncipe, tendrás que hacer mucho más que eso para cansarme, pensó. No. Estuviste encantador, respondió, negando con la cabeza. Todo pasó muy rápido. Sí, se rió ella. Tenía miedo de lastimarte, tal vez sonó. Margaery se inclinó hacia adelante, rozando con sus dedos el cabello dorado de Tommen. No, no, no. Eres muy dulce. El príncipe más dulce que jamás haya existido. Una vez que le aseguraron que su novia estaba bien, la actitud de Tommen cambió rápidamente del nerviosismo a una cierta confianza. Esto es lo que quiero hacer todo el día, todos los días del resto de mi vida. Declaró. Guau. Así que esto debió de ser lo que sintieron Sansa y mi hermano. ¿No sería eso glorioso? Tommen empezó a rozar la espalda de Margaery con las manos antes de apretarle las nalgas, lo que le valió un silencioso "eep". Antes de que pudiera acercarse, notó que su esposa le presionaba el pecho para detenerlo. ¿No deberíamos descansar un rato? Solo para recuperar el aliento, sugirió. No hay prisa, ¿verdad? Ups. Quizás me dejé llevar demasiado, claro que no. ¿Tienes hambre? ¿Te pido que te traigan un pastel? ¿O quizás un zumo de granada? Margaery negó con la cabeza. No, estoy bien. Solo te quiero para mí sola, esposo. Esposa. Ambos ríen, visiblemente disfrutando de la compañía mutua, de uno en particular. Tommen, sin embargo, pronto se sintió algo desanimado. Es que, empezó, haciendo pausas ocasionales. Tenía muchas ganas de que mi hermano estuviera con nosotros en la ceremonia. De que me viera casarme con la mujer más hermosa del mundo, todo porque David lo organizó. Quería agradecerle por haber hecho tanto por mí. Incluso ahora sigue hablando del guardián del juramento. Margaery se dio cuenta. Entiendo cómo te sientes. Pero no es culpa tuya que tu hermano enfermará gravemente, le aseguró. A veces hay circunstancias que escapan a nuestro control, por mucho que intentemos evitarlas. Lo sabes, ¿verdad? No debes sentirte culpable. Lo sé, pero, es que, odio sentirme tan impotente. Margaery lo mira con curiosidad, antes de que Tommen se siente de repente, con la esperanza de cambiar de tema. ¿Te gusta navegar? Pregunta. Se incorpora. Me encanta navegar, responde. Por los dioses. Margaery Tyrell encuentra a Tommen Baratheon divertidísimo enamorarse de él. Yo también. Margaery le sonríe a Tommen, deseando que pasen años y años consiguiendo todo lo que desea. Le toma la mano. Creo que seremos muy felices, tú y yo. Tommen sonríe emocionado. Yo también. Margaery se inclina y besa a Tommen en el hombro antes de darse la vuelta. El joven cachorro observa cómo su novia se levanta, con su cuerpo desnudo al descubierto, y se envuelve en una sábana a modo de tapadera hasta que finalmente encuentra un camisón elegante y apropiado. Vivir en una torre tan alta que toca las nubes, reflexiona. Claro, mi abuela estaba deseando volver a casa. Supongo que la capital no es para todos. ¿A tu hermano no le gusta estar aquí? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Sabiendo que no obtendría respuesta, pensó que al menos un poco no vendría mal. Los 4 nacimos aquí, aunque David siempre nos dijo que nunca bajáramos la guardia, ni un instante. Dice que es para que la gente no se aproveche de nosotros ni nos use como peones en sus jueguitos. Margaery se sentó en el borde de la cama para peinarse, deteniéndose un momento mientras escuchaba. Qué astuto siervo, pensó antes de servirse un poco de vino. Es maravilloso saber que tienes un hermano que te cuida. Los lobos y los leones siempre cazan juntos, en manada. Pero eso era algo que no siempre podía entender, sobre todo teniendo en cuenta que tienes un hermano mayor que, al parecer, proyecta una sombra enorme de la que casi no hay escapatoria. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Tommen se dio cuenta de que quizás se había excedido un poco.
Lo que quería decir es que, por mucho que hiciera de niño, por mucho que lo intentara, nunca pude alcanzar a mi hermano. ¿Pero no era ese su deber como heredero del rey Roberto? Creo que sí. David es el mayor y yo el menor. Pero cuando Joffrey abusaba de mí, física o mentalmente, mataba a mis mascotas, a veces hacía cosas peores. Si se lo cuentas a alguien, organizaré un incidente y diré que te lo hiciste a ti mismo. Así que, a veces, me encierro en casa para ignorar el dolor. Margaery parecía confundida. ¿Vete adentro? Tommen negó con la cabeza como si aún reviviera cada suceso. Madre nos ignoró a pesar de nuestras súplicas, padre se mostró, distante. Pero cuando David descubrió lo que Joffrey nos hacía a Myrcella y a mí, nunca había visto a mi hermano enfadarse tanto. No sé qué hizo, pero lo único que sé es que luego regresó con los nudillos ensangrentados, arrastrando a Joffrey por el cuello. Inténtalo de nuevo y te saldrá peor de lo que ya te salió, simplemente le regañó. Parece que ha sido un buen hermano. Sí. Sigue siéndolo, a pesar de todo lo que nos ha pasado. Se ha hablado mucho de David, pero creo que la mayoría no es cierto. Supongo que se necesita mucho para sacarlo de quicio. La gente juzga con rapidez. Sin embargo, dado su estado actual y sus problemas de salud, pareció sugerir Margaery, supongo que conlleva las cargas y el estrés que conlleva llevar la corona. Supongo. Cada prueba, cada batalla, prácticamente se ha visto obligado a pasar por ello solo estos últimos 4 años. Sin embargo, los hombres Baratheon son tan testarudos como tercos en su búsqueda de conseguir lo que quieren, Margaery especuló con cierta molestia. Quizás sería mejor, por el bien de la salud de su gracia, que se tomara al menos un tiempo para sí mismo. Tommen parpadeó. ¿Qué quieres decir? Preguntó con curiosidad. ¿Tu hermano se ha perdido alguna vez Bastión de Tormentas? Al fin y al cabo, es la sede de la casa Baratheon. Creo que la última vez que David visitó Bastión de Tormentas fue en lo que mi padre llamaba un rito de paso a la edad adulta en el Bosque Real, cuando tenía 13 años. ¿O fue durante el viaje de su señor por las tierras de la tormenta con su tío Renly? Sea como sea, David nació aquí, en Desembarco del Rey, como Myrcella y yo. ¿Por qué lo preguntas? Margaery se levantó enseguida, sosteniendo 2 copas de vino en ambas manos. Le dio una a Tommen para que bebiera y dejó la suya para peinarse. Mi madre solía decir que trabajar sin divertirse suele causar problemas de salud en los hombres. Con el estrés, la traición y la corrupción que hay en casi todos los rincones, incluso los reyes tienen sus límites, pero lamentablemente decidieron ignorarlos. Respeto a tu hermano y te agradezco que nos hayas reunido. Temo que esté en un desafortunado viaje a la tumba si no se toma un tiempo para sí mismo, fuera de la capital. Tommen tragó saliva, sin saber cómo responder ni a la idea ni a los pensamientos aterradores que ahora le asaltaban la mente. Quedarse y sucumbir a la enfermedad o irse y rejuvenecer. El joven cachorro sentía un profundo afecto por su esposa, aunque también sentía un gran respeto por su hermano. Tendría que hablar con David cuando se recuperara, pero no sabía que, a la larga, prepararía el terreno para otro enfrentamiento en la corte. Fortaleza Roja, Alcoba Real. Descansando en su cama, la respiración de David era superficial y entrecortada. Con los ojos cerrados y temblando ligeramente, el rey luchaba contra sus dolencias. Desde su regreso a Desembarco del Rey desde Dorne, ya sudaba profusamente, tenía las mejillas sonrojadas y el rostro muy pálido, por los dioses, hacía mucho que no se sentía tan mal ni tan mal. Con ataques de tos fuerte y ocasionales gemidos de malestar, el gran maestre Piselle y algunos septas especializados en atención médica atendieron sus necesidades. Tos, tos. La tos de David pronto le hizo escupir sangre de su boca. Los septas rápidamente le limpiaron la boca con un paño. Oh, Dios mío, dijo uno de ellos preocupado. Otra septa, posiblemente de alto rango debido a que sus túnicas eran de tela plateada y corona de cristal, apartó a una. Aunque tenía entre 50 y 60 años, su apariencia física a menudo la hacía confundir con una joven de entre 20 y 30 años. Rozó la frente del joven siervo con la mano. Inclinándose hacia adelante, presionó su frente contra la de él para tomarle la temperatura. Tiene mucha fiebre, dijo con calma y serenidad. Tendremos que cambiar las sábanas y traer otro cuenco de agua fría. Consiga más vino de ensueño con ungüento si es posible, y asegúrese de conseguir sanguijuelas del gran maestre para drenar la sangre del rey de cualquier bacteria infecciosa y así aliviar el dolor. Bueno, eso ya está predeterminado, afirmó Piselle. Esto ha sucedido antes. Una vez, cuando era solo un niño, pero desde entonces asumimos que nunca volvería.
Si ese es el caso, entonces fue bastante descuidado de tu parte simplemente asumirlo. A pesar de sentirse tan enfermo y físicamente débil, David aún tenía energía suficiente para comunicarse. ¿Y bien? ¿Qué tan mal está? Preguntó con voz ronca. Ella lo miró. Tu enfermedad se ha propagado rápidamente por todo tu cuerpo, pero fue más rápido de lo que inicialmente supusimos. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría podido sobrevivir a semejante enfermedad. Bueno, ya me conoces, tos, tos. Siempre odié quedarme sin hacer nada, secta Rosin. Rosin sonrió. Por favor, su gracia. Llámeme Rosin, dijo con tono maternal. Al fin y al cabo, te conozco desde que eras un bebé. David tosió de nuevo. Iremos a buscar la medicina a mi laboratorio, sugirió Piselle, y pronto salió de la habitación, acompañado de algunas sectas. Sin embargo, la secta Rosin optó por quedarse para estabilizar al joven siervo. ¿Dónde? Tos, tos. ¿Dónde está mi esposa? Preguntó David con voz tensa. Casi en la cola, Sansa entró en la habitación inesperadamente. Estoy aquí, mi esposo, anunció. David giró débilmente la cabeza. Una oleada de alivio lo invadió cuando Sansa se sentó a su lado y puso su mano sobre la de él. ¿Cómo está? Le preguntó Sansa a Rosin. La septa mayor negó con la cabeza. Hemos estado trabajando sin descanso, su gracia. No le voy a mentir. El rey tiene una fiebre terrible, tose sangre, y por lo que parece, me temo que sufre un dolor terrible. Preocupada, la reina mira a su esposo enfermo. ¿Te duele? David dio una respuesta neutral. El dolor va y viene, pero, tos, tos. Pero cada episodio es peor que el anterior. Sansa frunció el ceño. Tras retorcer un trapo húmedo, colocó el paño frío sobre la frente y el cuello de su esposo, secando el sudor que le resbalaba por el cuerpo. David se estremeció al sentir el paño frío en su piel. El príncipe Tommen y Lady Margaery se acaban de casar hoy, comenzó a hablar. Ah, es cierto, hoy fue el día, gimió el joven siervo. Todo el mundo ha estado preguntando por ti. Espero que no solo para, tos. Chismear sobre esto. Sansa negó con la cabeza. Hicimos lo que pudimos para mantenerlo en secreto, pero eso no impidió que algunos dignatarios solicitaran una investigación. Ha sido así desde que volvimos de Dorne. Claro que llegaría a esto. ¿Qué hay del día de Sella? El consejo ha hecho los preparativos necesarios para otra boda real dentro de 2 semanas. El maestro de la moneda, Lord Mace Tyrell, ha donado una generosa suma de dragones de oro al tesoro real antes de dicha boda. Obviamente, pero solo porque ese patán espera recibir algo a cambio, el joven siervo teorizó. Tos, tos. ¿Y Tristane Martell? Preguntó. Aún está intentando orientarse, cariño. Lord Tyrion y el príncipe Oberyn están haciendo todo lo posible para enseñarle a ser un buen maestro de leyes. Bien. La septa Rosin los observó a ambos, contenta de ver al rey y a la reina pasar tiempo de calidad juntos. ¿Y los gemelos? Preguntó David. Ya los acostaron en sus cunas hace 30 minutos. Shae y Brienne los están cuidando, respondió Sansa. Lionel tardó un momento, pero Cassandra no paraba de llorar. Te extraña muchísimo. Ah, luciérnaga, David pensó, ignorando el ocasional regreso del dolor en su pecho y la repentina necesidad de vomitar. David. El joven siervo miró a su esposa y negó con la cabeza, aún notando que la mano de Sansa estaba sobre la suya. No pasa nada, Sansa. Es solo que, me quedé absorto en mis pensamientos por un momento. Dime. David miró por la ventana, consciente de que era de noche y que solo unas pocas estrellas iluminaban la ciudad de desembarco del rey. Mientras tanto, el rey y la reina también notaron un cambio en la temperatura del viento. Incluso desde tan al sur, sabían que las estaciones ya habían empezado a cambiar. Todas estas brisas frías, el tiempo ya está cambiando, tos, tos. Me recuerda a cuando te conocí en Invernalia. Sansa sonrió con nostalgia. Lo recuerdo. Eras tan guapo. ¿Estoy todavía? Ese comentario le pareció divertido. Sí, querida, lo sigues siendo, por muchas cicatrices que tengas. Cuando mi padre me dijo que me casaría contigo, fue amor a primera vista. ¿Sentiste lo mismo? David reprimió un gemido de incomodidad, pero aún así decidió responder. En realidad, tos, tos. Solo podía pensar, ¿quién es esta chica del norte con la que mi padre estaba tan decidido a casarme? Sansa puso los ojos en blanco. Ah, David. Eres tan encantador cuando intentas ser gracioso, hizo un puchero. Nunca fue uno de mis puntos fuertes, se defendió. Aún así, no es que no entendiera la atracción. Pero, tos.
Cuanto más tiempo pasaba contigo, más veía tu verdadera yo bajo la la superficie. David apretó suavemente la mano de Sansa. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me alegro de tenerte como esposa. Y madre, de mis hijos. Sansa sonrió cálidamente. Te quiero, David. Lo sabes, ¿verdad? David asintió levemente. Te quiero, tras un breve momento íntimo, el rey apretó los ojos con fuerza y gimió de dolor con un sonoro nga, presionando involuntariamente la mano de Sansa. La reina, sorprendida, apartó los dedos de la palma de David mientras la septa Rosin se apartaba para preparar un frasco de vino de ensueño con una sola gota de esencia de belladona. Querido. La voz de Sansa se elevó ligeramente. En cuanto el cuerpo de David dejó de contraerse, apretó los dientes y gimió. ¿Puedo tomar un poco de agua? ¿Por favor? Preguntó. Su garganta sonaba seca y ronca. Sansa se levantó, vertió agua helada en una taza pequeña y colocó la mano derecha bajo la cabeza de David para levantarlo y acercarle la taza a los labios. Levantando ligeramente la mano izquierda, Sansa observó atentamente cómo David abría la boca para tragar. Tosió levemente mientras un pequeño chorro le resbalaba por la mejilla. Sansa agarró un paño cercano y secó la mejilla de su esposo. David se estremeció ligeramente al sentir el líquido frío resbalando por su garganta. Gracias, gimió. La septa Rosin examinó a David detenidamente y le entregó el frasco. Tome esto, su gracia. Le ayudará a dormir. David bebió el brebaje con calma, ignorando el sabor amargo. ¡Ay! Maldita sea. Odio esto. Lo sé, dijo Rosin con simpatía, pero es por tu salud. Sintiéndose mareado y somnoliento, David sintió que sus párpados se le pesaban poco a poco y al poco tiempo se quedó dormido. Sansa permaneció junto a la cama de David, insistiendo en pasar la noche con la septa Rosin para ayudar a cuidar de su esposo enfermo. Rosin no se opuso, pero recomendó seguir sus instrucciones al pie de la letra por la mañana. Dado lo que ya habían visto, el estado del rey estaba destinado a empeorar con el paso del tiempo. Sin que ellos lo supieran, una sacerdotisa roja observaba desde la distancia. Jugando con su amuleto rojo brillante alrededor del cuello, la mirada de Baeralea permaneció fija en David Baratheon, Sansa Stark y la septa Rosin, quienes ya dormían, preparando las provisiones necesarias para la mañana. Sirikesa Daor Sagomsa señor, ya falta poco, dijo en voz baja. Ader, David Barton, Aola der Ñagón Bona Sección Ñosakvana y Sekistrión Sitao, pronto, David Baratheon, descubrirás que el Señor de la Luz tiene planes especiales para ti. Bajó la mirada y tarareó en su amuleto. Raenagón Sevilagón Kvana. Mikel Raenagón Kesrisedristegor, AOR Somsmionsbride. CAORMRN. Empieza a hacer los preparativos necesarios. Yo empezaré aquí en Desembarco del Rey, tú en el Castillo Negro, y tú en Meereen. Más allá del muro, Casa Dura. Los vientos fríos aúllan, ensordecedores, con el gruñido de los hombres al remar, mientras cada uno sentía cómo los botes se mecían con el movimiento de las olas. Con el cuervo de la tormenta y docenas de barcos a lo lejos, un grupo de hombres que representaba tanto a la Guardia de la Noche como al pueblo libre, liderando desde el frente, se erguía Jon Nieve, Mance y Tormund. Aunque aún persistían tensiones en ambos bandos, conocían la verdadera amenaza que les aguardaba. La amenaza de los caminantes blancos y su ejército de no muertos. Si el pueblo libre quería sobrevivir, si la Guardia de la Noche quería sobrevivir, si todo Poniente quería sobrevivir, Jon y Mance necesitaban negociar una alianza. Denos la vuelta. Gritó uno de los guardabosques de la Guardia de la Noche. Jon miró al horizonte, observando el asentamiento que se acercaba. Esto es, Casa Austera, confirmó Mance. Un pueblo pesquero junto al puente de Storrold, lo más parecido a una verdadera ciudad que el pueblo libre jamás construyó, y nuestro último refugio. Cuando ustedes, los cuervos, nos derrotaron, la mayoría de mi gente huyó aquí. Lo que queda de nosotros, al menos. Si no llegamos al sur del muro, bueno, ya saben qué nos depara el destino. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche guardó silencio mientras los barcos, repletos de salvajes y guardianes de la noche, llegaban lentamente a los muelles de Casa Austera. Al desembarcar, vieron una gran concentración de salvajes, un total estimado de entre 50.000 y 100.000, reunidos cerca de la orilla, con las espadas a la cintura. Dicen que Casa Austera es un lugar impío. Maldito, susurró Gren. Dejad de hablar ahí atrás. Susurró Cotter Pique. Tormund se acercó a Jon. ¿Confías en nosotros, Jon Nieve? Le preguntó. ¿Eso me convierte en un tonto? Respondió el Lord Comandante.
Mance se interpuso frente a él. Somos unos tontos. Mejor decidamos cómo nos vamos. Al desembarcar de los botes, algunos salvajes reconocieron de inmediato quién se dirigía hacia ellos. Caminaron al encuentro de los hombres y mujeres salvajes de Casa Austera, liderados por uno de los lugartenientes de Mance, el señor de los huesos. «Mira, mamá». Mira. Exclamó uno de los niños. El rey más allá del muro, Mance Raider. Estamos salvados. Mance notó la atención que recibía, pero no le prestó atención. ¿Cuánto tiempo, señor de los huesos? Creía que estabas entre los caídos en el muro. El señor de los huesos permaneció indiferente. Se necesita mucho más que eso para matarme, replicó antes de fijarse en Jon. Cuando supimos que los cuervos pequeños los habían hecho prisioneros a ti y a nuestros hermanos y hermanas, la mayoría vinimos aquí. Sin embargo, lo que no esperábamos es que vi a ese mismo cuervo que nos dio la espalda en tu compañía. ¿Qué pasó? La guerra, respondió Tormund. ¿A eso le llamas guerra? El ejército más grande que el norte haya visto jamás fue destrozado por algún señor del sur. Quizás deberíamos buscar un lugar más tranquilo para hablar. Reúne a los ancianos. Aquí no das las órdenes. Mance lo interrumpió. No, pero yo sí. Llama a los ancianos. Hay mucho que discutir y no hay tiempo que perder. Dándose cuenta de que no bromeaba ni estaba de humor para discusiones sin sentido, el señor de los huesos les dio la espalda a regañadientes y se adentró en Casa Austera para reunir a los ancianos salvajes locales. Creyendo que el problema inicial estaba resuelto, Mance se volvió hacia Jon y Tormund. Deberíamos estar consiguiendo una audiencia. Vengan. Cuanto más tiempo perdamos aquí, más rápido vendrán. Mance siguió el rastro del señor de los huesos, acompañado por Jon Nieve y Tormund. Al reunirse en el refugio más grande de la aldea, los ancianos salvajes de los diferentes clanes no tardaron en ver de nuevo a su rey más allá del muro, a pesar del creciente descontento entre los clanes del pueblo libre ante la presencia de la Guardia de la Noche. Un pequeño fuego iluminaba la habitación central, calentando a todos y todo lo que había dentro, con solo un pequeño agujero en el techo para filtrar el humo. Solo se permitía la entrada a salvajes de alto rango, como Karsi, la lancera, Loboda, un anciano Ten, y varios otros. La mayoría se quejaba a gritos. ¿Por qué hay cuervos aquí? Espetó uno de ellos. Mataron a nuestro pueblo. Cuervos muertos. Sintiendo un dolor de cabeza cada vez mayor, Mance se levantó bruscamente. Basta. Gritó. Todo quedó en silencio antes de que volviera a hablar. ¿Han olvidado mis advertencias? 90 clanes, la mitad de los cuales quieren masacrar a la otra mitad por un insulto u otro, aquellos entre ustedes que hablan 7 idiomas diferentes, Karsi intervino. Los cuervos construyeron ese muro para mantenernos fuera. Exclamó. Perdí a mi padre, a mi tío y a 2 hermanos luchando contra los malditos cuervos. ¿Desde cuándo a los cuervos les importa un comino si vivimos? Preguntó Loboda. Mance se giró hacia Jon, indicándole que avanzara. Snow dio un paso al frente, de pie junto al rey más allá del muro. Sintiendo la tensión del ambiente, Jon se aclaró la garganta. Me llamo Jon Nieve. Soy el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. No somos amigos. Nunca lo hemos sido. Hoy no lo seremos. No se trata de amistad. Se trata de sobrevivir. Se trata de poner un muro de 210 metros entre tú y lo que hay ahí fuera. Loboda, Mance lo miró, los Ten odian a los pies de cuerno, pero tú entiendes la importancia de sobrevivir contra el verdadero enemigo que está ahí fuera. Se giró hacia otro líder salvaje. Naruind, los pies de cuerno odian a los clanes del río de hielo. Diablos. Todos odian a los cavernícolas. Caníbales, adoradores de la luna y gigantes. Les advertí a todos lo que sucedería si no íbamos al sur. En tiempos normales, el pueblo libre y los cuervos nunca serían amigos. Pero los tiempos han cambiado, al igual que nuestras circunstancias. Todos vimos lo que había ahí fuera. Cerca de la costa helada, agua lechosa, las escaleras del gigante, el paso de Skirling, en el puño de los primeros hombres, si no sembramos esta animosidad entre el pueblo libre y los cuervos, entonces solo seremos carne en su ejército. Solo juntos podremos vencerlos. ¿Vencer a los caminantes blancos? PFFF. Buena suerte con eso, se burló Karsi. ¿Huir de ellos, quizás? Nieve, le hizo una seña el rey más allá del muro, muéstrales exactamente lo que me mostraste a mí. Jon se echó al hombro una gran bolsa, entregada por Gren y Edison, y la arrojó al suelo, cerca de los salvajes. Vacilante, Karsi dio un paso adelante y miró el contenido.
Es un regalo para quienes se unan a nosotros en una alianza contra los caminantes blancos. Vidragón. Un hombre de la Guardia de la Noche usó una de estas dagas para matar a un caminante blanco. ¿Alianza? Replicó Loboda. ¿Así llamas a esto ahora, cuervo? Una alianza es lo que recomendamos Mance Raider y yo para protegerlos de todo lo que han visto. Acompáñenos. Hay buenas tierras al sur del muro. Como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, los dejaré pasar por el túnel y permitiré que su gente cultive esas tierras. Mi hermano, Robb Stark, es el guardián del norte. En cuanto le explique la gravedad de la situación, lo comprenderá. Mi hermana, Sansa Stark, es la reina consorte de los 7 reinos. En cuanto se lo explique, cambiará de opinión. Hubo cierta vacilación. Mance lo sabía e intentó subir la apuesta. Nunca quise una guerra con la Guardia de la Noche. Una nueva vida para todo el pueblo libre, para todos ustedes, nos espera al sur del muro. Siendo sinceros, nos necesitaremos mutuamente cuando comience la verdadera guerra, así que no les pedimos que olviden a sus muertos. Perdí a 50 hermanos la noche que Mance atacó el muro, añadió Jon, con los ojos encendidos de pasión y determinación. Pero les pido que piensen en sus hijos ahora. Nunca tendrán hijos propios si no nos unimos. Por primera vez en 8000 años, la larga noche ha regresado y los muertos vienen con ella. Ningún clan puede detenerlos solo. El pueblo libre no puede detenerlos solo. La Guardia de la Noche no puede detenerlos solo. Y todos los señores del sur no pueden detenerlos solos. Solo juntos, todos nosotros, y aún así, puede que no sea suficiente, pero al menos les daremos batalla a esos cabrones. Mance pareció impresionado con el discurso de Jon, como un cuervo bastardo estaba dispuesto a dejar de lado viejos rencores históricos por lo que es correcto. Esto le valió algunos gestos de aprobación en toda la sala. ¿Respondes por este hombre, Tormund? Preguntó Cersei. Gruñó. Es más guapo que mis 2 hijas, pero sabe pelear. Es joven, pero sabe liderar. No tenía por qué venir a casa austera. Vino porque nos necesita. Y nosotros lo necesitamos a él. ¿Y tú? Se giró hacia Mance. El rey más allá del muro se mantuvo firme en su decisión. Puede que el bastardo de Ned Stark sea como él, pero una vez que lo expusimos al mismo horror que tuvimos que soportar, bueno, imaginen lo rápido que un chico de su edad puede cambiar de opinión. Si esta alianza garantiza la supervivencia y la integridad del pueblo libre, entonces sugiero que la aceptemos. Uno de los gigantes, Unwegundarun, gruñó y resopló, todavía jugueteando con un fragmento de vidriagón entre la punta de los dedos antes de alzarse lentamente hasta alcanzar su altura máxima. Su cabeza golpeó el techo, causando crujidos de madera que se oían por toda la habitación. Caballein Misainie, soy un hombre libre, gruñó Grun en la lengua antigua. Y en Moridinie Caballein, muero como un hombre libre. Edison se inclinó hacia Green. ¿Qué demonios dijo? Susurró. Gren se encogió de hombros. No entendía el dialecto de la lengua antigua que el gigante usaba para comunicarse. Mis antepasados me escupirían si partiera el pan con un cuervo, dijo Loboda con desaprobación. Yo también, pero que les den, están muertos, respondió Cersei. Nunca confiaré en un hombre de negro, pero, confío en Tormund. Y confío en nuestro rey más allá del muro. Si dices que este es el camino, entonces las tribus de la Costa Helada te apoyan. Este es el camino, asintieron Tormund y Mance. Un anciano salvaje se puso de pie. Estoy con Mance Raider. Si nos quedamos aquí, todos moriremos. Al menos con el rey cuervo y nuestro rey más allá del muro, los clanes del río de hielo tienen al menos una posibilidad de sobrevivir. Tormund, gruñó Unwegundarun en señal de acuerdo. Raider. El clan Ormfot apoya a Mance Raider, reconoció el jefe Barnamir. Lo mismo hacen los habitantes de las cavernas, afirmó el jefe Gojir. Sabiendo que la única razón por la que más salvajes se unían a Mance Raider y Jon Nieve era la mera presencia de su rey más allá del muro, quien se mantenía firme en su necesidad de esta alianza únicamente por el bien del pueblo libre y sus clanes, Jon, Gren y Edison confiaban en que esta táctica les daría buenos resultados a largo plazo, al igual que Mance Raider. Desafortunadamente, solo un grupo de la gente libre se mantuvo firme en su decisión. Loboda, jefe de los Ten, arrojó su ración de vidriagón al suelo. Todos a su alrededor lo miraron con asombro. Quédate con esa nueva vida que quieres darnos y con tu copa, rey cuervo, espetó Loboda, blandiendo su hacha. No sé cómo le has retorcido la mente al rey más allá del muro, pero los Ten no caerán en tus trampas. En cuanto suban a sus barcos, les cortarán la garganta y arrojarán sus cuerpos al mar escalofriante. Señaló a Jon amenazadoramente.
Ese es nuestro enemigo. Siempre lo ha sido. A pesar de las críticas y las condenas, Loboda salió de la cabaña con algunos de sus guerreros. Man se negó con la cabeza, molesto. Karsi, sin embargo, miró a Tormund y escupió en dirección a Loboda. Odio a Tens, joder. Tormund asintió. Esperemos que esto sea suficiente. Jon reflexionó. Una vez fuera, Edison y Green, junto con varios exploradores de la Guardia de la Noche, fueron vistos ayudando a Tormund y Karsi a subir a los salvajes voluntarios a los botes de remos para llevarlos a un lugar seguro. Decenas de ellos fueron vistos partiendo hacia los barcos de Stannis, a lo lejos, antes de regresar con más. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron los primeros en ser llevados a bordo, seguidos por los guerreros y jefes del pueblo libre. «Muévete», gritó uno de los hombres. «Ten cuidado», respondió una mujer. «Hazlos avanzar, ahora. Hora de soltar amarras». «Eso es, vamos». Jon y Man se observaron a más gente libre acercándose a los pequeños muelles. El centro de Casa Austera estaba abarrotado debido a la gran población. «¿Cuántos vienen con nosotros?», preguntó Amance. «¿5.000? ¿8.000? Calculo que son entre 15.000 y 20.000. Hombres, mujeres y niños», respondió. «No te preocupes, Jon Nieve. El pueblo libre puede ser un grupo testarudo, pero solo somos leales a los nuestros. Créeme. Me llevó 20 años unir a todos los clanes. Seguimos dejando a muchos atrás. Saben que no queda nada que cazar en los alrededores, y nos estamos quedando sin comida. El orgullo no es propio del pueblo libre, vivir para luchar otro día sí lo es. Prepara a tu gente. Yo haré lo mismo con la mía». Karsi sube a una de sus hijas a los botes de remos. «Tu hermana Jona te cuidará. ¿Me oyes, Willa? Ella está al mando, así que escúchala». La niña negó con la cabeza furiosamente. «Quiero ir contigo», gimió. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Willa miró a su madre con sus grandes ojos marrones y suplicantes. «Necesito subir a los ancianos al barco», explicó, besando a su hija en la frente. «Voy justo detrás de ti, te lo prometo. Adelante». El barco comenzó a alejarse a medida que más voces se superponían y más salvajes eran cargados en los barcos. Otro. «Sigue adelante. Nos vemos allá afuera. No podré llevarlo en el barco. Es demasiado grande. Este es el último. 3 más. Adelante». Cerca de allí, el gigante Wun toma un trozo de vidriagón y lo acaricia con atención. Edison y Gren comenzaron a recoger los trozos de vidrio y miraron al gigante con su pieza. Wun se volvió hacia ellos y los miró molesto. «Loki Fruit. ¿Qué carajo miras?», bramó el gigante en lengua antigua. Edison y Gren se alejaron rápidamente de Wun cuando los perros empezaron a ladrar afuera. Jon Snow y Mance Rayder subieron a más niños a un bote, y su concentración se rompió en cuanto oyeron ladridos. Entonces, lo sintieron. El viento frío que azotaba Casa Austera comenzó repentinamente a soplar desde un acantilado cercano, provocando que los perros empezaran a gemir de inmediato. Todos los miembros de la gente libre y la Guardia de la Noche se giraron lentamente hacia el origen del ruido. «Oh, no», dijo Mance en voz baja, con la voz llena de temor y miedo. «¿Qué pasa?», preguntó Jon preocupado. «Están aquí». Agarrando el hacha, Loboda se volvió hacia sus hombres. «Cierren la puerta». Los Ten se apresuran hacia la puerta cerca de la entrada a Casa Austera y comienzan a tapiarla rápidamente. Se oyen más vientos aulladores en la distancia mientras una densa niebla envuelve la zona con un sonido ensordecedor a un ritmo alarmante. El pueblo libre, aún al otro lado de la puerta, atemorizado, comienza a cargar contra ella. «Cierra la puerta», gritó Loboda de nuevo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Los hombres se apresuran a colocar una tabla para mantener la puerta cerrada. Esperen. Abran la puerta. Gritaron los del pueblo libre, encerrados al otro lado, golpeando la madera con desesperación. Déjenos entrar. Ayúdenos. Por favor, ábranla. ¿Qué haces?, gritó Jon. Todavía hay gente afuera. Si los dejamos entrar, moriremos todos. Gritó Loboda. Tanto la Guardia de la Noche como el pueblo libre no pudieron hacer más que observar con impotencia, observando y escuchando a los miles de salvajes varados que seguían gritando y pidiendo ayuda, implorando a sus hermanos del otro lado que abrieran las puertas y los dejaran entrar antes de que la niebla los consumiera a todos. Entonces, el silencio se apoderó de Casa Austera. Todo estaba en silencio, demasiado silencio.
Jon, Mance y Tormund aferraron las empuñaduras de sus armas. Se sintieron descorazonados al oír los gritos y súplicas de ayuda del pueblo libre, solo para ser abandonados a su suerte. Los Ten apostados frente a la puerta retrocedieron lentamente. Loboda se acercó lentamente a la puerta con su hacha y miró a través de un pequeño agujero en la pared. Se oyó un débil grito en la distancia, pero casi al instante se encontró con una visión aterradora. Raúg. Un espectro no muerto cargó contra el agujero en la pared, casi agarrando a Loboda, quien instantáneamente se sacudió hacia atrás. «Preparen sus flechas», gritó Tormund a los arqueros. Uno a uno, los espectros arañan la puerta. Preparan y disparan flechas. Cuando un espectro asoma la mano por la puerta, Loboda corre y se la corta. «Todos a los botes», gritó Mance Rayder. Inmediatamente, se produce una carrera loca hacia los barcos con muchos animales salvajes saltando al agua para atrapar uno. «Espera. Espera», exclamó Tormund. «Hagan fila. Hagan fila», gritó Jon Snow. Cada vez más espectros golpeaban las puertas, gruñendo y rugiendo como bestias rabiosas, decididos a entrar en casa austera para alcanzar a su presa. Sus amenazantes y exánimes ojos azules brillantes se asomaban por los agujeros. Un espectro intenta trepar la puerta, arrastrándose hasta lo alto de la cabaña y saltando por el agujero del techo. Los exploradores del pueblo libre y la guardia de la noche preparan sus armas mientras Darun gruñe amenazadoramente. Un espectro intenta pasar por debajo de la puerta. Una lluvia de flechas cae sobre los espectros que intentan atravesar la muralla. La mayoría aterriza. Otro espectro se arrastra aún más bajo la puerta. Combinando su peso corporal contra el marco de madera, cada uno de los espectros comienza a abrir agujeros en la puerta. Una espada atraviesa la puerta y se acerca a Loboda. Loboda esquiva la espada, mira hacia abajo para ver al espectro arrastrándose bajo la puerta y le aplasta la cabeza. De vuelta en los muelles, la gente sigue subiendo a los barcos con Jon, Tormund, Mance y Karsi a la cabeza. «Duncan, aguanta», gritó Jon. «Mantén la línea». «Señor comandante», exclamó uno de los guardabosques. «Llévalos al barco y regresa por mí». «Pero nunca lo lograrás». «Ahora». Se da cuenta de que Karsi se acerca. «Deberías estar en uno de esos barcos». «Tú también», replicó ella. «Mis hijas ya se han ido. ¿Las dejarán pasar el muro aunque tú no estés allí?» «Tienes mi palabra. He dado las órdenes. No creas que estarás allí para hacer cumplir esas órdenes». Mance la agarró del brazo. «Tendremos más tiempo para discutir cuando lleguemos. Ahora, anda. Si los muertos logran cruzar la puerta, todos mueren», señaló Tormund. «Entonces nos mantendremos aquí. Démosles tiempo a los demás para escapar». Jon desenvainó garra larga. «Guardia de la noche conmigo. Muévanse. Muévanse. Muévanse», ordenó. Jon, Tormund, Karsi y los hermanos de la guardia de la noche cargan desde la orilla hacia la puerta. Los espectros lograron abrir un agujero en la puerta lo suficientemente grande como para salir arrastrándose. Uno lo logra, destroza a alguien y es abatido. Un grupo de espectros irrumpe por el mismo agujero. Jon llega a la puerta y aprieta a un espectro con garra larga mientras Tormund, Mance y Karsi matan a los espectros que ya han pasado. Los arqueros eliminan al espectro que Jon aprisiona, y luego los hombres cubren el agujero del que escapaban los espectros con un trineo. Cerca de allí, un grupo de espectros arremete contra un explorador de la guardia de la noche. Este mira hacia arriba a través de la niebla y ve a 4 caminantes blancos montados en caballos no muertos en la cima del acantilado, mirándolo fijamente, supervisando la batalla. Los mira fijamente antes de notar a varios espectros trepando a la cabaña. Al darse cuenta de que es necesario utilizar la única sustancia letal conocida contra los caminantes blancos, Jon entra en pánico. El vidriagón. Mance se gira hacia él. «¿Estás conmigo, Jon Nieve?» «Tú también, Ten». «Ahora». Asintiendo, los tres cargan hacia el edificio. Jon corta a un espectro por la mitad y luego mata a otro. Darun atraviesa una pared de la cabaña mientras ésta empieza a incendiarse. Se quita los espectros de encima, partiendo a algunos por la mitad y pisoteando a otros. Jon, Mance y Loboda irrumpen en la cabaña. El edificio está en llamas. «Trae el vaso», gritó Loboda. Desenvainando sus picos, Mance Rayder blande con facilidad sus armas a diestro y siniestro, abatiendo a múltiples espectros antes de girarse y ver un muro de fuego frente a él disipándose en el centro, revelando a un teniente caminante blanco enfrentándose al trío. «Así que así es como va a ser», se burló, listo para la batalla. «Bueno, que sea una buena batalla».
Mance y Loboda cargan contra el caminante blanco mientras Jon corre hacia el vidriagón. Loboda falla 2 veces con su hacha, que se atasca en la pared. Mance blande ambos brazos y hunde sus picos en la espalda del caminante blanco, pero las armas se hacen añicos. El caminante mira fijamente al rey más allá del muro y lo aparta con un revés, enviándolo de una plataforma al duro suelo. Uf. Gruñó y gimió ante el impacto. Loboda libera su arma mientras el caminante blanco blande su lanza helada. El anciano Ten lo detiene a tiempo, pero el arma se hace añicos al impactar. El teniente caminante blanco hunde entonces su lanza en el estómago de Loboda, matándolo. Jon alcanza el vidriagón, pero el caminante blanco lo lanza al otro lado de la habitación antes de que pueda recogerlo, lo que hace que Garra Larga salga volando de la cabaña. Jon esquiva los ataques del caminante con su lanza y corre a coger otra espada. El caminante la destroza. Derriba a Jon de nuevo con la empuñadura de su lanza helada. Jon se retira del ayuntamiento en llamas y forcejea antes de levantarse de nuevo, corriendo a recoger a Garra Larga. Aquí. Gritó Mance. El rey más allá del muro empuña una espada común y corriente, pero la suya también se rompe al impactar y recibe un revés del caminante blanco antes de volver a centrarse en Jon Nieve. Jon tropieza y deja caer su espada mientras el caminante blanco se tambalea hacia él. Justo a tiempo, Jon logra levantar a Garra Larga para enfrentarse al caminante blanco, y para sorpresa de ambos, Garra Larga detiene la lanza helada del teniente caminante blanco y no se rompe al contacto. Aprovechando la oportunidad, Jon se prepara para contraatacar. El caminante blanco desvía un golpe de Jon, pero luego este lo destroza tras ser tocado por Garra Larga. Jon cae al suelo, exhausto tras el forcejeo. Poco sabía él que, de pie en la cima del acantilado con sus lugartenientes, se encontraba el amo supremo de los caminantes blancos. El rey de la noche, contemplando la masacre con sus fríos y brillantes ojos azules y una corona de cuernos que le sobresalía de la cabeza. Habiendo existido desde la era de los primeros hombres, era el líder supremo del ejército de los muertos. El rey de la noche observaba a Jon con interés, tras haber matado a uno de sus lugartenientes caminantes blancos en combate cuerpo a cuerpo. Ya de pie, Mance Rayder ayudó a Jon Nieve a ponerse de pie y a ambos a acercarse a Edison y Gren, quienes los acompañaban. Car se alzó la vista y vio a un grupo de niños espectros de ojos azules mirándola fijamente. No hicieron nada por un momento, luego se abalanzaron sobre ella, mordiéndola y arañándola hasta matarla. Son demasiados. Señaló Mance. Lo sé. Exclamó Edison. Moriremos si nos quedamos aquí. Tenemos que irnos. Ahora. Al darse cuenta de que esa era su señal, Tormund y Wun rugen cuando la puerta se derrumba. El gigante blande un tronco en llamas. El resto del pueblo libre superviviente corre hacia el barco, con Wun abriéndoles paso. Jon, Tormund, Mance, Gren y Edison saltan del muelle al barco. Ve. Wun. Gritó Mance. Al mar. El gigante se queda atrás, sin dejar de eliminar a montones de espectros blandiendo su tronco en llamas. Empieza a caminar hacia el bote, arrancándose de la espalda a los espectros que colgaban de él y arrojándolos al agua para que mueran. Vamos. Ahora. Rápido, rema. Al mirar hacia la orilla, Jon y Mance ven a los espectros junto con un caminante blanco, matando a los últimos salvajes sobrevivientes que lamentablemente no pudieron llegar a los botes a tiempo o no estaban dispuestos a abordar los barcos de Stannis. 17.000 pueblos libres, se lamentó Mance. Eso es todo lo que queda de nosotros. Tormund colocó una mano tranquilizadora y reconfortante sobre el hombro de su mejor amigo, intentando con todas sus fuerzas animar el ánimo de Mance ante la masacre del pueblo libre que seguía su liderazgo. Los 100.000 hombres que antes eran ahora 17.000. No eran suficientes para sobrevivir al invierno a menos que se les permitiera atravesar los muros del Castillo Negro y alcanzar la seguridad del sur. Jon. Mira. Señaló Gren. Lentamente, una figura camina hasta el final del muelle, revelando al rey de la noche. Mira fijamente a Jon y Jon le devuelve la mirada. El rey de la noche gira la cabeza hacia la carnicería en la orilla y luego vuelve a mirar a Jon antes de comenzar a levantar los brazos lentamente. Los salvajes muertos se estremecen, y uno a uno abren los ojos, revelando un brillante tono azulado. Car se vuelve a la vida, con los ojos azules. Todos se ponen de pie, uniéndose al ejército de los muertos, y miran fijamente a Jon. Jon no puede hacer más que mirar fijamente al rey de la noche mientras el barco se aleja a la deriva. Tenemos que avisar a los demás, dijo simplemente. Tenemos que avisarles a todos antes de que sea demasiado tarde. En fuerte terror.
Lord Roose Bolton no se parecía mucho a su hijo bastardo, Ramsay Snow. En la cena familiar en Fuerte Terror, se sentó a la mesa con Ramsay y su nueva esposa, Walda, comúnmente conocida como Walda la Gorda. Aunque a veces era afable, nunca alzaba la voz y había participado en muchas batallas, a Roose no le hacía gracia la flagrante indiferencia de Ramsay hacia su autoridad, a pesar de las repetidas advertencias. Apenas agarrando su cáliz, miró fijamente a su hijo bastardo. ¿Dijiste que querías hablar de algo conmigo?, preguntó con frialdad. Ramsay no pudo evitar sonreír, indignado, mientras mantenía una fachada educada. Permíteme, madre, dijo, sirviéndole vino a su madrastra. Gracias, Ramsay, sonrió Walda. Hubo un largo silencio que duró un rato antes de que Ramsay se levantara de la mesa. Ahora bien, normalmente Roose se habría sorprendido, ya que su hijo bastardo nunca se refería a Walda como madre, a menos que hubiera algo que ganar con ello, aunque solo fuera por él mismo, afirmando que era para la casa Bolton. Te alegrará saber, padre, empezó con seguridad, que los rumores han sido reprimidos y nadie se ha enterado. No fue fácil y requirió bastante negociación. Al parecer, las demás casas del norte han cedido. Don Tar, uno de los guardias de la casa Bolton, permaneció a un lado de la habitación, sin prestar atención a la conversación, pues incluso él sabía las consecuencias de escuchar intencionalmente a un poderoso señor de una casa poderosa, pero temida. Sin embargo, Roose no estaba del todo convencido. ¿Y cuáles fueron los detalles exactos? Los informes iniciales indicaban que, Locke contaba con ayuda interna. Varios hombres fueron detenidos e interrogados día y noche. Cuando cada uno de ellos confesó su traición, los desollé vivos. Hice que sus familias presenciaran la escena. ¿Y? Oficialmente, la casa Bolton sigue negando cualquier irregularidad y condenó públicamente a Locke y sus hombres por el intento de asesinato del rey. Roose creía que había algo más. ¿Qué más?, insistió. Ramsay chasqueó los dedos, indicándole a Don Tar que abriera las puertas del comedor y descubriera a una joven vestida de lana gris bordada con satén blanco. Encima, una capa de armiño con una cabeza de lobo plateada. Creo que hemos encontrado la manera de fortalecer nuestras relaciones con las otras casas y con todo el norte, dijo con orgullo. Padre, ¿recuerda a Lady Arya Stark? Roose entrecerró los ojos para examinar a la chica de arriba a abajo. Era delgada y más alta de lo que recordaba, pero era de esperar. Las chicas crecen rápido a esa edad, pensó. Su cabello castaño oscuro le caía hasta la mitad de la espalda. Sus ojos, en cambio, esa no es la hija de Lord Eddard, se dio cuenta. Es la amiguita de Sansa, la hija del mayordomo. Jaime, así se llamaba. Jaime Pole. En comparación, Arya Stark tenía los ojos de su padre, la casa Stark, y era mucho menos atractiva. Una chica de su edad podía dejarse crecer el pelo, aumentar de estatura y ver cómo le crecía el pecho, pero no podía cambiar el color de sus ojos. Al notar que Ramsay la miraba fijamente, como indicándole que era su turno, Jaime Pole entró en la habitación con paso firme, aunque tembloroso, intentando disimular su miedo. Lord Bolton se agachó ante él. Rezo para ser de gran utilidad a su casa y a su hijo, Lord Ramsay. Roose también se dio cuenta de que eso estaba mal. Eso no servirá de nada. La verdadera Arya Stark me habría escupido en la cara, negó con la cabeza, decepcionado. Lo harás, prometió Ramsay, y pronto. Stark y Bolton estarán unidos por la sangre, si no por la sangre. Será la alianza más fuerte que el norte haya visto jamás. Todos somos una familia, los norteños. ¿Recuerdas? Nuestros lazos de sangre se remontan a miles de años. Se giró hacia Jaime, mirándola fijamente para que guardara silencio y continuara con la fachada. Eres la verdadera Arya, ¿recuerdas? Arya de la casa Stark, hija de Lord Eddard, hermana del señor de Invernalia y reina consorte de los 7 reinos. Ahora actúa como si lo fuera o si no. Jaime se estremeció y apartó la mirada mientras Ramsay bebía un buen sorbo de vino. Walda notó la creciente incomodidad de la chica. Sus ojos llorosos le imploraban: ayúdame, por favor. Lady Bolton extendió sus manos regordetas por encima de la mesa y las colocó sobre las palmas temblorosas de Jaime. Debe ser difícil para ti estar en un lugar extraño, intentó entablar conversación Walda. Jaime la miró, pero antes de que pudiera decir algo, Roose intervino en la conversación. Antes de que podamos llegar a eso, Walda y yo también tenemos buenas noticias, ya que estamos todos juntos. Walda apretó las manos de Roose con entusiasmo. Vamos a tener un bebé, anunció. Felicitaciones, Lord Bolton, elogió uno de los guardias. Por la forma en que la lleva, el maestre Walton dice que parece un niño.
Lo que empezó como un día alegre, al menos para algunos, se deterioró rápidamente con Ramsay Snow al final. Dio un gran trago de vino y, furioso, dejó la copa, casi estampándola sobre la mesa mientras Heine lo miraba. Cuanto más tiempo permanecía cautiva en fuerte terror, más desesperado se volvía su deseo de escapar. Pero al mismo tiempo, Heine notó que Don Tar la observaba fijamente. Su ceño severo y despiadado le recordaba lo que le aguardaba si intentaba algo. Mientras Heine tuviera cuidado de no enfadar a Ramsay ni a Lord Roose, ninguno de los dos encontraría motivos para hacerle daño. Arya, le susurró amenazadoramente al oído. Te llamas Arya Stark. Al anochecer, los copos de nieve habían empezado a caer del cielo de medianoche. Visiblemente molesto por el anuncio del embarazo de Walda, Ramsay ya había abandonado el salón y atravesado el gélido patio hacia la gran fortaleza, arrastrando a Heine del brazo por 3 tramos de escaleras de piedra hasta su dormitorio, pues sabía que su posición en la casa Bolton se veía inmediatamente amenazada por este feto. Su premio, desamparado y aparentemente ignorado, aferraba una copa de plata con ambos brazos. Todos los muebles eran nuevos, traídos de Barrowton en el tren de equipajes. La cama con dosel tenía un colchón de plumas y cortinas de terciopelo rojo sangre. El suelo de piedra estaba cubierto con pieles de lobo. Ardía un fuego en la chimenea y una vela en la mesita de noche. En el aparador había una jarra de vino, 2 copas y media rueda de queso blanco veteado. También había una silla tallada en roble negro con asiento de cuero rojo. Al parecer, Ramsay estaba de mal humor. Don Tar. Gritó, visiblemente borracho y frustrado. Mi señor. ¿En qué puedo servirle? Echemos un vistazo a la pequeña hija de Ned Stark. No. No soy la hija de Lord Eddard. Por favor, aléjate de mí. Quiero ir a casa. Heine se quedó paralizada de terror. Retrocedió hasta el poste de una cama cercana, temblando como una cierva, mientras Don Tar se acercaba. Date la vuelta, ordenó. Hay que desatar el cordón de tu vestido. No, Ramsay se sirvió una copa de vino. Así que papá cree que quiere reemplazarme después de todo lo que he hecho por él. Con ese cabrón que lleva esa gorda. Se lo demostraré. Se los demostraré a todos. Los cordones tardan demasiado. Córtaselo. Don Tar sacó una daga y agarró un puñado del vestido de Heine. Quédate quieta, mocosa. El vestido le quedaba suelto de cintura para abajo, así que por ahí deslizó la hoja, cortando hacia arriba lentamente para no cortarla. El acero susurró a través de la lana y la seda con un sonido tenue y suave. La chica temblaba. Don Tar la sujetó del brazo para sujetarla con más fuerza. Te dije que te quedaras quieta. Harás enfadar a Lord Ramsay. No querrás que eso pase ahora, ¿verdad? Finalmente, el vestido cayó, formando una pálida maraña alrededor de sus pies. Heine, instintivamente, movió las manos para cubrirse los pequeños pechos, pero Don Tar los apartó bruscamente, provocando un leve ay. Sus pechos eran pequeños y puntiagudos, sus caderas estrechas y femeninas, sus piernas delgadas como las de un pájaro. Theon había olvidado lo joven que era. A pesar del fuego en la chimenea, la habitación estaba fría. La piel pálida de Heine se erizó. Hubo un momento en que levantó las manos, como para cubrirse los pechos, pero Don Tar la fulminó con la mirada con un silencioso no, y ella lo vio y se detuvo al instante. ¿Qué piensas de ella, Don Tar? Preguntó Ramsay. Ella es hermosa, mi señor. Por favor, déjame ir a casa, susurró Heine. Su voz se quebraba y temblaba. ¿Qué mal dijo? Ramsay tomó otro trago de vino y arrojó la copa al otro lado de la habitación, haciéndola estallar en una pared. Ríos rojos corrieron por la piedra. Ramsay rápidamente acortó la distancia entre él y Heine y le dio una bofetada. Quédate aquí y haz lo que te digo, Lady Arya, la reprendió. Súbete a la cama. Sí, apóyate en las almohadas. Ahora abre las piernas. Déjanos ver tu coño. Heine tembló y se llevó una mano a la mejilla. La piel estaba rosada y le picaba. Sin decir palabra, obedeció a regañadientes. Don Tar y sus hombres retrocedieron un paso hacia la puerta, ignorando la aterradora mueca de celos e ira de Miranda. Ramsay se sentó junto a Heine, deslizando la mano por la cara interna de su muslo y luego metiendo 2 dedos en su interior. La chica dejó escapar un jadeo de dolor. ¡Ay! Por favor, mi señor. Para. Me duele. Gritó. Estás seco como un hueso viejo. Ramsay frunció el ceño, con la luz del fuego brillándole en el rostro. Don Tar, trae mis cosas. Arryn, ven aquí. Prepárala para mí. Don Tar obedeció e hizo lo que le ordenaron, saliendo de la habitación en cuanto oyó que se rasgaban las ropas y se desabrochaba un cinturón.
Bajando una escalera hacia una de las almenas de fuerte terror, solo pudo oír el ruido de las torres que se alzaban sobre él. Me estás lastimando. Ah. La niña tonta no aprenderá a quedarse callada. Si casi todos en el castillo pudieran oír el llanto de Heine Pole, la noticia podría extenderse a las regiones cercanas del norte, incluso a Invernalia. Incluso Don Tar sabía que no se le permitiría salir. En cuanto logró reunir los suministros que Ramsay le pidió, el repentino silencio se rompió bruscamente cuando una espada le atravesó la espalda. La punta de la hoja salió disparada directamente de su pecho. Blurk. Don Tar hizo gárgaras mientras escupía sangre por la boca. Sin apenas mirar la espada que sobresalía de él, una daga se presionó con fuerza contra su garganta y cortó la garganta del banderizo de Bolton. El misterioso asaltante empujó entonces el cuerpo de Don Tar por el borde de las almenas, haciendo un fuerte ruido sordo al caer al suelo. Cuando las llamas iluminaron la esquina, se reveló que la asaltante era Yara Greyjoy, ensangrentada y con moretones tras su huida de Dewood Motte. Lanzando una cuerda atada a un gancho, Yara descendió por las murallas de fuerte terror y se subió a la canoa más cercana. Empujando la barca fuera de la orilla del agua llorosa, Yara se envolvió en la tradicional capa de la casa Greyjoy sobre los hombros y comenzó a remar en las aguas negras, con la mirada llena de determinación. Cualquier cosa con pene es fácil de engañar, murmuró con descaro. Pero pronto necesitaré una nueva flota. Si Theon no viene conmigo voluntariamente, entonces iré sola a esos. En Desembarco del Rey, Fortaleza Roja Sala del Trono. Sansa estaba sentada en el trono de hierro, con sus gemelos Lionel y Cassandra en su regazo. Hoy se encontraba en la corte con su hermano Tyrion en lugar de David, quien seguía postrado en cama por enfermedad. Pensó que al menos aliviaría la carga de su esposo enfermo y asumiría más responsabilidades en el gobierno de los 7 reinos. Cambió de posición con suavidad e incomodidad en el trono, rozando con los dedos los pomos que lo componían. Y, sin embargo, allí estaba. Regia, elegante, con la definición propia de una monarca. Su nuevo atuendo consistía en un vestido protector de escamas negro azabache, hecho de cuero grueso, con plumas de cuervo cosidas sobre los hombros y un collar de cadena alrededor del cuello. La sesión de hoy promete ser interesante, Su Gracia, dijo Tyrion. Entre los dignatarios de hoy se encuentran Lord Axel de la casa Florent y Lord Elden de la casa Estermont. Ambos han estado presentando peticiones a la corona para que aborde algunas, actividades desagradables cerca del fuerte de aguas brillantes y bastión de tormentas. Sansa asintió e hizo un gesto a un mayordomo real para que pasara un plato de pan y sal, en cumplimiento de la tradición poniente del derecho de invitado. Lord Florent y Lord Estermont, a quienes Sansa conoció una vez durante el onomástico de Davet hacía casi un año, tomaron un trozo de pan cada uno, lo mojaron en la sal y lo comieron, con la mirada puesta únicamente en ella. Gracias por viajar hasta aquí, mis señores, saludó con regia majestuosidad. Sean bienvenidos a nuestros muros y a nuestra mesa. En nombre de Su Gracia, el rey David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, les ofrezco nuestra hospitalidad y protección en la luz de los dioses antiguos y los 7. Le agradecemos su hospitalidad, Su Gracia, dijo amablemente Lord Axel. Aunque las dos religiones, la fe de los 7 y los dioses antiguos del bosque, han coexistido durante más de 6000 años tras la invasión ándala, aún existe tensión entre los más devotos de ambas. Incluso el Septón Supremo expresó ocasionalmente sus preocupaciones y objeciones a que Sansa siguiera tanto a los dioses antiguos como a los 7. Pero considerando lo querida y popular que era la reina entre la población de Desembarco del Rey, algunas quejas entre los devotos religiosos se han acallado ocasionalmente. Puedes hablar. Tyrion se aclaró la garganta. Como ya he mencionado, ha habido informes bastante inquietantes en ciertas partes de las tierras de la tormenta. Incluso 2 casas del dominio han expresado su preocupación por reuniones privadas y avistamientos de cultos desconocidos, Lord Elden habló. Nuestro pueblo ha sido arrancado de sus hogares, y sus cautivos exigen insidiosas que sus súbditos se conviertan a una religión extranjera. Proclamó, provocando el murmullo de algunos cortesanos. Yo, junto con nuestros compañeros señores, sigo la fe de los 7, Su Gracia, al igual que nuestros padres y abuelos, coincidió Axel. Pero cuando estos cultos comenzaron a saquear Piedra Verde, el fuerte de aguas brillantes, nuestros súbditos fueron sometidos a una ejecución brutal e inhumana por negarse a renunciar a los 7. Los cortesanos cotilleaban, conmocionados y horrorizados. Incluso Sansa Stark, quien se mantuvo tranquila y serena, encontró tales acusaciones inquietantes.
¿Qué esperan ganar estos cultistas secuestrando a personas inocentes y obligándolas a convertirse a una religión? Preguntó. Es difícil decirlo. Este no es nuestro campo de especialización. ¿Llevaban un sigilo? Elden asintió. Un ciervo negro coronado, encerrado en un corazón rojo y rodeado de una llama naranja, su gracia. Tyrion se acercó a Sansa. ¿Te suena, verdad? Alguien, no muy lejos de nosotros, pero emparentado con la familia real. Un soldado consumado, pero generalmente impopular entre la nobleza y la plebeya de Poniente. Sansa frunció el ceño mientras Lionel y Cassandra agarraban el vestido de su madre y estiraban sus pequeñas manos. Ella unía las piezas del rompecabezas, aunque no le gustaba demasiado. ¿Te refieres a Stannis Baratheon, señor de Rocadragón? Preguntó. El propio tío del rey. Lo sabía. ¡Qué desgracia! Elden estaba furioso. Axel, por otro lado, se mostró algo más reacio. La reina os ha hecho una pregunta, mis señores, imploró Tyrion. Diablillo. Exclamó un cortesano, pero fue interrumpido bruscamente. Basta, intervino Sansa. Lord Tyrion es la mano del rey. Lo trataréis con respeto, se volvió hacia sus invitados. Continúen, mis señores. Mi hermana, Selyse, es la esposa de Lord Stannis, respondió Axel. Desde que la bruja roja apareció, Selyse ya no era la misma mujer que solía ser. Temo que esta bruja haya estado manipulando tanto a mi hermana como a Lord Stannis para que cometan semejante sacrilegio. Mientras mi sobrino mantenga a esa bruja roja consigo, las tierras de la tormenta y el resto de nuestra gente estarán en peligro por culpa de estos fanáticos religiosos, intervino Elden. Sansa negó con la cabeza, incrédula. Por los dioses, esto no va a acabar bien, pensó. ¿Y estás completamente segura de los cargos? Tanto Elden Stermont como Axel Florent asintieron en señal de confirmación. A juzgar por sus posturas, Sansa sabía que no cederían en sus acusaciones. Si esto se ignoraba, surgirían dudas dentro del liderazgo de la fe de los siete y se prepararía el terreno para un choque de fes, el peor desde la invasión ándala y el levantamiento de los militantes de la fe. Sansa suspiró e hizo un gesto con la mano. Juzgar tales acusaciones afectará a muchos, pero eso no significa que la corona se quede de brazos cruzados mientras personas inocentes son amenazadas y viven con miedo, dijo. Lady y Reina Fishports. Saliendo de las sombras tras una de las columnas del gran salón de la Fortaleza Roja, con Bronn a cuestas, Reina se arrodilló ante el trono de hierro. ¿En qué puedo servirle, su gracia? Preguntó cortésmente. Sansa la miró. Mi esposo te considera una de sus mejores agentes. Te pido que investigues los rumores que rodean Bastión de Tormentas y el Fuerte de Aguas Brillantes. Reúne todas las pruebas que puedas e infórmanos, pero con la mayor discreción posible. Por el rey David, así se hará. Los señores y las damas ni siquiera me verán ni me oirán llegar. Asintiendo en señal de comprensión mientras Reina se marchaba con Bronn, Sansa se levantó del trono de hierro. En nombre de David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, cada una de las regiones afectadas por tales abusos queda por la presente bajo la protección de la corona. Quienes sean sorprendidos participando en rituales horrendos serán investigados y castigados conforme a la ley. Tanto Lord Stermont como Lord Florent se mostraron algo complacidos, aunque ambos desconfiaban del resultado. Al partir, el mayordomo real se acercó apresuradamente al trono de hierro. Disculpe la interrupción, su gracia, jadeó el mayordomo. Sansa arqueó una ceja con curiosidad. ¿Qué? Antes de que pudiera decir nada más, la reina notó una figura familiar acercándose a ella, acompañada de guardias nórdicos. Aunque llevaba el rostro cubierto por una capucha azul, Sansa reconoció su piel clara, su larga cabellera rojiza, sus ojos azules, sus dedos largos y sus pómulos con algunas arrugas en la comisura de los labios. Sansa Catelyn bajó su capa. Mamá. Reconoció Sansa. Madre e hija se encontraron en medio de la sala del trono. Catelyn abrazó cálidamente a Sansa y ella correspondió al cariñoso gesto. El mayordomo real y Lord Tyrion asumieron que esa era su señal para irse y darles un momento de privacidad. Una vez a solas, hablaron. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sansa, al notar que la postura de su madre estaba un poco desviada. Instintivamente supo que algo andaba mal. Catelyn también lo notó. Se tomó un momento para mirar a sus 2 nietos reales, que le extendían la mano con entusiasmo, y se obligó a sonreír antes de volver a mirar a Sansa.
Disculpa por no haber enviado un cuervo, pero me temo que este es un problema bastante serio, del que no podía hablar con miradas inquisitivas, ni podíamos confiar en que nadie cumpliera nuestras promesas, explicó. Sansa, tu hermana Arya, ha desaparecido. Sansa se quedó atónita. Dioses, Arya. ¿Qué has hecho ahora? Se burló en secreto de su hermana. ¿Cómo que desapareció? ¿Nadie ha visto a dónde podría haberse metido? Nadie lo sabe, por eso volví hasta aquí, a la capital, para pedir un favor. Por supuesto, mamá. Solo pregúntame. ¿Puede David ayudarnos a encontrar a Arya? Preguntó. La expresión de Sansa cambió. Parecía preocupada. Mi esposo, no se encuentra bien, madre. Pero quizás podría mandar a buscar al maestro de los susurradores, Lord Varys. Si alguien puede encontrar algo o a alguien, ese será él. Catelyn y Sansa se sentían cada vez más nerviosas. Tanto Lionel como Cassandra las miraban con relativa confusión. La pausa momentánea fue interrumpida por la irrupción repentina de Olivar, quien para entonces estaba cubierto de sudor y con la camisa desabrochada. Su gracia. Gritó Olivar, jadeando con dificultad. El Butz, yo Butz, tranquilo, ser, le dijo Sansa con firmeza. ¿Qué ocurre? Olivar respiró hondo. Es el rey David. Sansa abrió los ojos de par en par y sintió como si se quedara sin aliento. Una silenciosa penumbra se cernía sobre la fortaleza roja, sobre todo desembarco del rey. Sorprendida por acontecimientos tan preocupantes, parecía que cada vez surgirían más problemas que amenazarían los cimientos de todo lo que amaba y apreciaba. Pero lo que Olivar le dijo a Sansa, amenazó con conmoverla hasta lo más profundo. Ha dejado de respirar. En Meereen. Daenerys se sentó en el asiento de los espectadores en la cima del foso para observar el primer día de los grandes juegos en el foso de Daznak, el mayor foso de combate de Meereen, con un asiento libre entre ella y Missandei. Su prometido, Isdar Solorak, se sentó a su lado. Con los Inmaculados, los segundos hijos y la guardia de la ciudad meereenesa, patrullando la ciudad-estado después de que los hijos de la arpía lanzaran su ataque que mató a Sakniza Dardu, predecesora de Daenerys, muchos estaban nerviosos, cada uno preguntándose cuándo ocurriría el próximo ataque. Gusano Gris, comandante de los Inmaculados, y Daario Naharis, líder de los segundos hijos, permanecieron cerca de Daenerys para garantizar su seguridad. Cubriendo los fosos de combate se exhibían los estandartes de la casa Targaryen, un dragón rojo de 3 cabezas sobre campo negro. Mientras la reina dragón miraba con aire aburrido los fosos de combate, un locutor se colocó en el centro y agitó el brazo para silenciar a la multitud que vitoreaba. Desisaros NMRN. Ciudadanos libres de Meereen, anunció. Ondoso se jorepagón en Krajsesir la Darñesedría, Ritsas Naehop servirie Tintir. Por las bendiciones de las gracias y su majestad la reina, bienvenidos a los grandes juegos. Todo el estadio retumbó en aplausos y vítores cuando 2 gladiadores corrieron hacia el centro de la arena. Daenerys y Missandei parecían disgustadas, Daario parecía impresionado. 10.000 gargantas rugieron en agradecimiento. Luego 20.000. Luego todas. No la llamaron por su nombre, que pocos sabían pronunciar. Madre. Gritaron en cambio. En la antigua lengua muerta de Gis, la palabra era misa. Patearon el suelo, se dieron palmadas en el vientre y gritaron. Misa, misa, misa. Hasta que todo el foso pareció temblar. Ñu adria, lvaele urmptre. Kil ni kesarrinagón. Secos vaise adere. Mi reina, nuestro primer concurso. ¿Quién ganará? ¿El fuerte o el rápido? Ni que blvagón se moruljagón sita a jaquiar sir, o jaquiar susdría, lucho y muero por tu gloria, oh gloriosa reina, proclamaron ambos hombres con orgullo en alto valirio. Daenerys miró a los grandes, pero poderosos, y a los pequeños, pero ágiles combatientes mientras el anunciador se disponía a marcharse. El pozo de Daznak quedó en silencio mientras los espectadores, como todas las miradas, se volvían hacia la reina dragón, esperando que diera comienzo a los grandes juegos. Isvar se acercó a ella. Te están esperando. Aplaude, explica. Daenerys mira a los 2 hombres. Tras un instante, con expresión de disgusto, levanta las manos para dar una sola palmada. La multitud ruge de emoción y los 2 gladiadores inician una lucha encarnizada. Ambos parecían igualmente hábiles en sus respectivas especialidades, con el fuerte dominando a su oponente mientras que el pequeño superaba en maniobras al otro. Tras varias paradas, el veloz corta el cuello del fuerte. Ese, el más pequeño, sin duda, apostó Daario, ahí es donde pones tu dinero. No voy a poner mi dinero en ningún lado, respondió Daenerys. Isdar los miró a ella y a Daario.
Los reyes y las reinas nunca apuestan en los juegos. Quizás deberías buscar a alguien que sí lo haga. La gente solía apostar en mi contra cuando peleaba en los boxes. Él habría apostado en mi contra. Un error común de novato. He pasado gran parte de mi vida en Meeren y, según mi experiencia, los hombres grandes triunfan sobre los pequeños, con mucha más frecuencia que no. Daenerys arqueó una ceja. ¿Alguna vez has tenido una pelea real? ¿Has intentado matar a alguien que intentaba matarte? La desafió. Por un momento, Isdar permanece en silencio. Cada vez que me enfrentaba a una bestia como esa, la multitud me veía, solo piel y huesos por aquel entonces, y luego veían un montón de músculos furiosos, listos para asesinarme. No podían sacar su dinero lo suficientemente rápido. Blande Daario una daga pequeña pero afilada, colocándola peligrosamente cerca de cada parte de la garganta de Isdar. Pero ese montón de músculos furiosos nunca tuvo músculos aquí ni aquí. Y los hombres corpulentos siempre eran demasiado lentos para evitar que mi daga llegara donde sus músculos no estaban. Sí, cada vez que veía a una bestia como esa, de pie frente a mí, haciendo sus caras de bestia, sabía que podía estar tranquilo. Desafortunadamente para el mercenario, el ágil luchador fue rápidamente decapitado por el espadón del combatiente, mucho más grande, de un solo golpe. Isdar sonríe y Daario se da la vuelta, visiblemente enojado. Los trabajadores del foso llegan para llevarse la cabeza decapitada de la arena, dejando un reguero de sangre. El anunciador no tardó en regresar a la arena. Lone Pagonarl, Kilni Kesarrinagón. Preguntamos de nuevo. ¿Quién triunfará? Pregunta. Ingno Kosh, Imbre en Lanta Vesterosia Asantis. Un campeón meerenés, o uno de los dos caballeros de Poniente. En ese instante, la multitud pasó de los vítores a los abucheos. Daenerys, mientras tanto, pareció repentinamente sorprendida por las palabras del locutor y cambió de postura en su silla. Observó a un Dothraki, un isleño del verano con una alabarda, un danzante del agua Braavosi y dos caballeros. A uno le faltaban dos dedos de la mano izquierda, quedando solo el pulgar, el índice y el meñique cubiertos por un paño manchado de sangre seca. Vestía un chaleco de cuero rojo y blanco, andrajoso y roto, con un grifo rojo y blanco en cada extremo. Su aspecto físico mostraba patas de gallo en las comisuras de sus pálidos ojos azules, y su cabello y barba de color gris rojizo. El otro combatiente, sin embargo, llevaba una armadura de cuero con placas de acero, protectores de brazos de cuero y una camisa amarillo pálido. Daenerys, Missandei y Daario reconocieron a ambos a la perfección. Nike Blvagon Semoruljagon Sita a Hakiar Sir, oh Hakiar Susdría, lucho y muero por tu gloria, oh gloriosa reina, gritó Jon Connington. Nike Blvagon Semoruljagon Sita a Hakiar Sir, oh Hakiar Susdría, lucho y muero por tu gloria, oh gloriosa reina, exclamó de manera similar Jorah Mormont. Daenerys no reconoce a Connington. Su mirada se centra principalmente en Mormont. No lo había visto desde que lo desterró de su compañía hace lo que parecía una eternidad, cuando se descubrió su traición, después de que Jorah se viera obligado a confesar. Ambos reprimen la emoción. Tras una pausa tensa, Daenerys aplaude. Jorah asiente mientras Connington empieza a defenderse de sus atacantes. La lucha ha comenzado, con la mirada de Daenerys fijada principalmente en Jorah. Recibe un golpe en la boca, cae al suelo y empieza a sangrar. Connington lucha por seguirle el ritmo al danzante del agua, pero enseguida descubre el estilo de lucha de su oponente y lo repele. Jorah se levanta, el isleño del verano le derriba la espada y saca una daga. Forcejea con el hombre que intenta estrangularlo, lo derriba y lo apuñala en el pecho. Saca la daga, mira a Daenerys, la tira y coge su espada larga. Jorah se enfrenta a un llamativo luchador Dothraki que acaba de apuñalar brutalmente a otro luchador por la espalda. Le corta la mejilla a Jorah. Los otros dos luchadores se enfrentan, y un luchador con armadura pesada empuña una lanza mata a su oponente. La multitud aplaude. El oponente de Jorah le corta el brazo y luego lo derriba, haciéndole perder la espada. Apunta con su espada a la garganta de Jorah. Tanto él como Jorah miran a Daenerys. El luchador apunta con su espada a la garganta de Jorah. Está a punto de hacer un movimiento cuando Connington se acerca y apuñala al oponente de Jorah por la espalda, matándolo. Jorah se levanta y se enfrenta al oponente final. Se enfrenta al lancero, es derribado, pero atrapa la lanza antes de que le llegue a la garganta. Se levanta y los dos se enfrentan de nuevo. Jorah gira, da una voltereta para evitar el contacto mientras Connington pilla al isleño del verano con la guardia baja, lo que permite que Mormont lo apuñale en el estómago y lo mate. Mientras los espectadores de Meereen abuchean y se burlan de los de Westeros, ambos hombres admiran a Daenerys.
Con un silencioso asentimiento de Connington, Jorah alcanza la lanza de la isleña del verano caída, la recoge y la lanza hacia el asiento de Daenerys. Daario corre instintivamente a protegerla y todos los demás se apartan, pero para sorpresa de todos, impacta con un hijo de la arpía, oculto entre los espectadores. ¿Qué? Exclama Isdar conmocionado. Daario se gira para mirar hacia atrás y observa a más hijos de la arpía, con máscaras doradas, que surgen de la multitud y blanden amenazadoramente sus dagas, mientras la multitud Meereen se grita aterrorizada e intenta huir de la arena, tropezando ocasionalmente y bloqueando las salidas en su prisa por irse. Otros los siguieron. Algunos corrieron, empujándose. Muchos permanecieron en sus asientos. Protege a tu reina. Ladró Daario. Los hijos de la arpía comienzan a degollar a antiguos esclavos e inmaculados entre la multitud. Guardias inmaculados, vigilantes de la ciudad y Daario rodean a Daenerys y Missandei, luchando contra las arpías. Isdar corre hacia Daenerys. Su gracia, venga conmigo. Grita. Conozco una salida. Conozco una salida. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Isdar fue interrumpido cuando varios hijos de la arpía lo rodearon y comenzaron a apuñalarlo repetidamente en el pecho una y otra vez. Corren hacia Daenerys, antes de que Daario elimine a uno de ellos. Jorah y Connington suben del foso para ocupar el lugar de Isdar y eliminar al otro. Mormont le ofrece la mano a Daenerys y ella la acepta. La conduce al foso con Daario y los Inmaculados, dejando solos a Connington y Missandei. Quédate detrás de mí, Khaleesi. Grita Jorah, guiándola hacia una salida cercana. Por desgracia, su ruta de escape estaba bloqueada desde el otro lado. Un hijo de la arpía sale y corre hacia Daenerys, pero Mormont despacha fácilmente al asesino. De vuelta en el foso, un hijo de la arpía apareció hacia Missandei y se abalanzó sobre ella, pero Connington le propinó un codazo en la mandíbula y le pateó la parte posterior de las rodillas, obligándolo a caer al suelo. Connington le cortó la garganta a la arpía y lo empujó escaleras abajo. Ven conmigo, niña. Le dijo Connington a Missandei, quien asintió y lo siguió hasta el foso. Inmaculado, a la posición. Protege a tu reina. Jorah, Daario y los Inmaculados forman un círculo alrededor de Missandei, Daenerys y Connington en el centro del pozo. Los hijos de la arpía comienzan a correr desde la otra salida hacia la que se dirigían. Todos en el centro lograron repeler y matar a la mayoría de las arpías, pero eran demasiadas para controlarlas. Era solo cuestión de tiempo antes de que la hueste Targaryen fuera arrollada. Nos superan en número y estamos atrapados. ¿Tienes alguna estrategia para salir de este lío, anciano? Daario mira fijamente a los hijos de las arpías que los rodean. Mantén la concentración, muchacho, ladró Connington. Aquí nos plantaremos. No daremos cuartel, no cederemos. Rodean el anillo, probando el anillo exterior antes de lanzarse. Algunos logran pasar el anillo exterior, pero son asesinados por Daario y Connington. Missandei y Daenerys se dan la mano y Daenerys cierra los ojos. Grita a Ara. Se oye un rugido a lo lejos. Cuando una sombra onduló por la arena, el tumulto y los gritos cesaron. Connington, Jorah, Missandei, Daario y Daenerys alzaron la vista, al igual que todas las arpías. Todas las miradas se volvieron hacia el cielo. Un viento cálido rozó las mejillas de Dany, y por encima del latido de su corazón, oyó el sonido de unas alas. Entonces, en una columna de fuego, un dragón, distinguido por sus escamas negras y alas rojizas, rodeó el pozo. Sus ojos, cuernos y placas espinales eran rojo sangre. Siempre el más grande de los tres, en la naturaleza, Drogon había crecido aún más. Sus alas se extendían 6 metros de punta a punta, negras como el azabache. Las agitó una vez al remontar el vuelo sobre la arena, y el sonido fue como un trueno. Eso es, dijo Daario con la boca abierta. Drogon. Exclamó Daenerys. Al aterrizar, Drogon abrió la boca y lanzó una cortina de fuego contra los hijos de la arpía, dispersando a varios asesinos lejos de Daenerys hasta el borde del pozo. Una desafortunada arpía tuvo la insensata audacia de cargar contra Daenerys, pero Drogon la agarró, la destrozó con sus mandíbulas y le desgarró la carne con sus afilados dientes. Sacudiendo la cabeza de un lado a otro, Drogon le propinó un mordisco brutal y partió a la arpía por la mitad. Cuando la moral de los hijos de la arpía comenzó a caer drásticamente, Drogon lanzó fuego sobre 4 o 5 de ellos a la vez antes de que una arpía lanzara una lanza de hierro al aire y golpeara al dragón en la parte posterior de su cuello de largas escamas. Raar. Drogon ruge de dolor al impactar 2 lanzas más y sus movimientos se vuelven lentos. El asesino se apoya en su lanza, usando su peso para hundir la punta aún más.
Esta se arquea hacia arriba con un siseo de dolor y agita la cola lateralmente. Daenerys observa cómo la arpía pierde el equilibrio y cae de espaldas a la arena. Antes de que pueda ponerse de pie, las fauces de Drogon se cierran con fuerza alrededor de su antebrazo, le arrancan el brazo del hombro y lo lanzan a un lado. Osnagon Siri. Mátenlo. Gritó uno de los hijos de la arpía. Osnagon Sedini. Mátenlo. ¡No! Gritó Daenerys, liberándose del agarre de Jorah. Los hijos de la arpía seguían convulsionándose en la arena, mientras la sangre manaba a borbotones del muñón de su hombro. Su lanza seguía clavada en la espalda de Drogon, tambaleándose mientras el dragón batía las alas. Humo se elevaba de la herida. Mientras las otras lanzas se acercaban, Drogon escupió fuego, bañando a 2 hombres en llamas negras. Su cola se desvió hacia un lado y alcanzó a otra arpía que se acercaba sigilosamente por detrás, partiéndolo en 2. Otro atacante le apuñaló los ojos hasta que el dragón lo atrapó entre sus fauces y le desgarró el vientre. «¡Drogon!», gritó. «¡Drogon!». Jon Connington la vio correr hacia su dragón. «¿Qué haces, niña? Vuelve aquí», le gritó a Daenerys. Al oír que alguien lo llamaba a gritos para llamar su atención, Drogon giró la cabeza. El humo se elevaba entre sus dientes. Su sangre también humeaba, goteando al suelo. Volvió a batir las alas, levantando una asfixiante tormenta de arena escarlata. Dany se tambaleó hacia la nube roja y caliente, tosiendo. Él gruñó y rugió. «Raark». Daenerys se quedó paralizada. «No», intentó decir. «Drogon, ¿no me conoces?». Los dientes de Drogon chasquearon a centímetros de su rostro. El largo cuello escamoso del dragón se estiró hacia ella. Cuando abrió la boca, Daenerys pudo ver fragmentos de hueso roto y carne carbonizada entre los dientes negros de Drogon. Drogon volvió a rugirle en la cara, con un aliento tan caliente que le quemaba la piel. «Su gracia. Vuelva», suplicó Daario. Connington gimió de frustración. Más les vale llegar a tiempo. En los ardientes ojos rojos de Drogon, Daenerys Targaryen vio su propio reflejo. Qué pequeña parecía comparada con el más grande y agresivo de sus 3 dragones. Lentamente, los pies de Daenerys hurgaron en la arena, empujando el cadáver de los hijos de la arpía. Drogon rugió de nuevo, tan fuerte que casi se estremeció. Sus dientes la atacaron. «No», dijo con firmeza, colocando la mano sobre el hocico de Drogon. El dragón echó la cabeza hacia atrás. «No, Drogon», repitió. Extendiendo la otra mano, Daenerys agarró la lanza clavada en el cuello de Drogon y la retiró, arrancándosela y arrojándola a un lado. La punta estaba medio fundida, el hierro al rojo vivo, reluciente. El dragón rugió de nuevo, pero luego cerró la boca. Sintiendo la angustia de su dragón, Daenerys frotó la nariz de Drogon con la mano. Su largo cuello serpenteante se dobló como el arco de un arquero. La reina de cabello plateado esbozó una leve sonrisa, sabiendo que Drogon finalmente se estaba calmando y parecía mirarla con amor y afecto. Daenerys extendió la mano para tocarlo, pero Drogon, repentinamente atravesado por otra lanza, se volvió hacia ellos y lanzó otro rugido fuerte y amenazador. Mientras la lucha a su alrededor seguía encarnizada, Daario y Connington seguían luchando contra toda arpía que se acercaba a Daenerys. Mientras tanto, Daenerys comenzó a subirse lentamente a la espalda de Drogon. Sus alas batieron 2 veces, Drogon se retorció, sus músculos se tensaron mientras el dragón reunía sus fuerzas. «Esbegon, vuela», ordenó Daenerys. Aferrándose con fuerza a las escamas de Drogon, Daenerys sintió que su dragón comenzaba a moverse y a estremecer su centro de gravedad antes de cargar contra las arpías. Las anchas alas negras de Drogon batieron cada vez con más fuerza, impulsándose al aire y alzando el vuelo. Volando desde el pozo de Daznak y pasando la gran pirámide, Daenerys se aferró mientras Drogon rugía al alejarse de Meereen con Daenerys Targaryen aún sobre su lomo. Connington, Mormont, Missandei y Daario observaron cómo su reina volaba alto en el cielo y se perdía de vista, mirando hacia arriba con asombro y maravilla. Cada una de las arpías circundantes se giró para oír los fuertes golpes contra las puertas del pozo de Daznak, que se hacían cada vez más frecuentes, hasta que una finalmente se abrió de golpe y reveló a docenas de soldados armados y con armadura que asaltaban la arena a caballo con un animal de guerra bastante grande, de piel gris y sin pelo. La bestia tenía una trompa larga, 2 pares de colmillos y orejas grandes. Connington sonrió triunfante. «Ya era hora de que aparecieran», dijo. «No hay un solo caballo de batalla en todo Poniente que pueda hacerles frente». Daario parecía confundido. «¿Quiénes son ellos?». «Lo verás por ti mismo pronto, muchacho. Simplemente mata a estos hijos de puta».
Sorprendidos por la llegada de refuerzos inesperados y paralizados por el tamaño de los animales, los Inmaculados y sus inoportunos rescatadores acabaron fácilmente con cada uno de los hijos de la arpía restantes. Decenas de oficiales de alto rango blandieron sus espadas a caballo, y algunos fueron pisoteados por los cascos de sus caballos. Todas las arpías que intentaron contraatacar o retirarse corrieron la misma suerte, mientras sus gritos eran ahogados por el grito de guerra. Bajo el oro, el amargo acero. Gritaron. Tras envainar su espada en el costado, Connington se acercó a los oficiales una vez aniquilados los últimos hijos de la arpía. El rostro de Dario se congeló de asombro al reconocer el grito de guerra y el atuendo que vestían sus salvadores. Espadas enjolladas, armaduras doradas con incrustaciones, torques pesados y sedas finas. Muchos llevaban brazaletes dorados, cada uno de los cuales representaba un año de servicio. «Contrataste a la Compañía Dorada», exclamó Dario. Uno de los oficiales, un arquero de las Islas del Verano, tenía cabello blanco y piel oscura como el hollín, y vestía una capa de plumas verdes, magnífica a la vista, con el rescate de un señor en brazaletes dorados. «Black Balak», elogió Connington, «mi amigo». Balak se bajó de su montura y se acercó a su antiguo camarada. «Siempre encontraste la gloria en las aventuras y las batallas, Connington. Es una pena que dejaras la Compañía Dorada. Nos habrías venido bien». «Eso he oído». «No importa. Supongo que Ariel sin techo no ha dejado de quejarse de sus pies, ¿no?» «No, me temo», reflexionó. «Es una señal de debilidad. Los hombres creen que el comandante Strickland es un cobarde y debería haberse quedado como pagador de la compañía. Le convenía más que ser capitán general. Es una lástima que el último cliente lo recomendara en primer lugar. No es de extrañar que tantos clientes adinerados se burlen a menudo de la Compañía Dorada hoy en día. Sin embargo, nunca comprenden que la Compañía Dorada es la compañía de mercenarios más grande y hábil de esos. Y jamás hemos roto un contrato. Supongo que tu amigo de allá atrás ha oído hablar de nosotros, ¿no?» Connington notó que Dario seguía balbuceando. «Sin duda, ya recibieron el pago que les envié». «Lo hicimos», intervino Lison Omar. «Debió haber sido una oferta bastante grande la que nos ofreciste de esta manera, dada la cantidad de oro que tenías que cagar a mares», se rió Franklin Flowers. «En efecto. Entonces, ¿cuál es el contrato?» Connington se cruzó de brazos, creando una atmósfera de confianza y audacia. «No hay tiempo que perder, así que escuchen». Se aclaró la garganta. Decenas de mercenarios de la Compañía Dorada han estado compuestos por exiliados ponientes y otros ciudadanos. Hemos pasado por las buenas y por las malas, sin romper jamás un contrato, siempre y cuando el trabajo se hiciera y todos recibiéramos el pago correspondiente. El dinero era solo un factor para esta compañía mercenaria. El otro era exhibir nuestra fuerza y demostrar nuestro poder al mundo. Pero hay una razón por la que me fui y por la que decidí hacer un esfuerzo para ofrecer una oferta. ¿Y entonces cuál es el plan?, preguntó Tristan Rivers con impaciencia. «Hace años, algunos de nosotros luchamos contra el usurpador Robert Baratheon. Luché en esa guerra para defender a la casa Targaryen como los legítimos monarcas para sentarse en el trono de hierro de Poniente. Desde entonces, ha quedado contaminado por el hedor del usurpador y su descendencia. Pasé años en el exilio detallando cada estrategia, cada táctica. Me ha llegado la noticia a través del mar angosto de que Tywin Lannister ha muerto, y el hijo del usurpador está a las puertas de la muerte tras una repentina enfermedad. Incluso después de un siglo, algunos de nosotros aún tenemos amigos en Poniente. Ya me he asegurado de ello. Los 7 reinos nunca estarán más vulnerables ni más maduros para la conquista. ¿Te gustaría aceptar un contrato que la Compañía Dorada no puede permitirse el lujo de rechazar?» Rivers sonreía con aprobación. Otros intercambiaron miradas pensativas. Entonces se acercó Peake. «Prefiero morir en Poniente que en el camino de los demonios», dijo. Mark Mandrake rió entre dientes. «Yo preferiría vivir, conseguir tierras y un gran castillo. Mientras pueda matar a algunos Fossowais, estoy a favor», dijo Franklin Flowers mientras golpeaba la empuñadura de su espada. Connington sonrió con picardía. «¿Entonces aceptas?» «Siempre y cuando Ariel sin hogar deje de quejarse de sus pies, lo aceptaremos», proclamó Black Balak. «El contrato, navegar por el mar angosto con Daenerys Targaryen, transportar sus ejércitos y recuperar los 7 reinos». Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.